¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales aquí por la pantalla de C5N. Como siempre le digo, mire, esta noche también es especial, porque vamos a meternos de lleno en toda la variedad de temas que hoy hacen al quehacer político, económico y social. Discutiremos qué sucede hacia adentro del Frente de Todos, las candidaturas, las primeras que empezamos a conocer, y también, por supuesto, lo que ocurre en el ámbito de la justicia. En todo caso, trabajo que se está haciendo en la Cámara de Diputados, vinculado al juicio político a la Corte Suprema, por un lado. También el pedido de información importantísimo en el marco de la causa que investiga el atentado a Cristina Fernández de Kirchner. Todos esos van a ser temas de esta noche en nuestro programa. Yo quiero hacer un recorte. Usted recuerda cuando éramos chicos, bueno, aquellos que estamos cerca de la cincuentena, y leíamos esa serie de libros que se llama Elige tu propia aventura. Bueno, yo le voy a proponer uno de tantos caminos, ¿no? Uno lo va recorriendo, va haciendo una especie de vector que sirve para mostrar un recorte de la realidad. Y me interesa este fin de semana particularmente una noticia que uno podría considerar que tiene un carácter técnico, pero que fíjese que también pesa y mucho en términos de la expectativa que tenemos todos en función de lo social y de lo económico, y de lo importante que va a ser esto en la discusión electoral. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario anunció este fin de semana, anunció en rigor a través de fuentes oficiales del gobierno argentino, y próximamente lo hará seguramente entre el lunes y martes, en términos oficiales, lo que va a ser una especie de reacomodamiento de la pauta de reservas dentro del acuerdo con el organismo. Es decir, la Argentina debe cumplir hoy por hoy, en forma trimestral, no solamente la meta de reservas, la cantidad de dólares que tiene que acumular el Banco Central, sino también la política monetaria por un lado y fiscal por el otro, el gasto público y por otro lado la asistencia del Banco Central al Tesoro, la cantidad de pesos que se emiten para financiar el gasto del Tesoro Nacional. Eso es lo que mide, en términos generales, por supuesto que mide mucho más el Fondo Monetario Internacional de la Argentina. Y en el marco de eso se venía especulando porque, por supuesto, producto de la sequía por un lado, producto también de lo que es el impacto de la guerra en Ucrania en el precio de la energía por otro, bueno, había determinado tipo de metas que tenía que cumplir la Argentina y que se veía que le iba a costar. En todo caso, que se iba a tener que pedir una especie de waiver, que es un perdón dentro y en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Qué anunciaron las fuentes del Ministerio de Economía este fin de semana y que veremos el anuncio oficial en las próximas horas? Bueno, que el Fondo Monetario, no la Argentina, sino el propio Fondo Monetario, le dice a la Argentina: miren, sentémonos de nuevo, vamos a tratar de pautar un nivel de reservas que ustedes deben cumplir en función de ¿qué? De todos los problemas que están teniendo. ¿Por qué? Porque las causas son exógenas, no tienen que ver con la Argentina, sino que tienen que ver con un fenómeno climático, la sequía. Y en función de esto, los últimos datos, de las últimas horas, por supuesto, también, que se calcula que van a ser unos 10.000 millones de dólares menos en la liquidación, pueden ser más también, en términos del impacto que ha tenido y que va a tener la sequía de aquí en adelante, las exportaciones de trigo, por ejemplo, en este momento. Además, también hay que sumarle otro componente, como yo decía, el precio de la energía. Todo esto lo que está haciendo es generando un movimiento bastante importante hacia adentro del Frente de Todos, hacia adentro del Gobierno Nacional. Se están tomando medidas de distinto tipo, de distinta naturaleza. Yo quiero pedirle al señor director a ver si tenemos una de las medidas que ha tomado en las últimas horas el gobierno de la provincia de Buenos Aires. A ver, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof, que anunció un paquete realmente importantísimo de asistencia a todo lo que es el sector del agro. Y esto demuestra también el grado de importancia que le está dando el gobierno argentino a tratar de superar los problemas, que ya son muchísimos, que está enfrentando el campo. Son créditos especiales en este caso que está anunciando el gobernador de la provincia de Buenos Aires para acompañar a las y los productores bonaerenses afectados por la sequía y que ya superan los 5.000 millones de pesos. Bueno, pone allí el banco que se utiliza, el Banco Provincia, y casi 1.000 productores a los cuales ya se los está asistiendo, y por supuesto la idea es seguirlos asistiendo de aquí en adelante. Esto muestra la magnitud, ¿no? Que muchas veces se soslaya del impacto que está teniendo la sequía y cómo está afectando al sector productivo de la provincia de Buenos Aires. Hay algunas otras cuestiones que a mí me interesa también remarcar esta noche. La primera, el anuncio que hace el Fondo Monetario. El Fondo Monetario lo que le dice al gobierno argentino es: señores, vamos a sentarnos nuevamente para tratar de definir un número que ustedes puedan cumplir en función de lo que estamos comentando, el impacto que ha tenido la guerra por un lado y también la sequía por otro. Y acá el dato, creo yo que es importante, es este.
nos preguntamos, ¿por qué lo hace el Fondo Monetario? Porque esto no es común. Esto es casi inédito en términos de la política del organismo que conduce Kristalina Georgieva. ¿Por qué lo hace? Lo hace para que el gobierno argentino siga aplicando y siga tratando de conseguir las otras dos metas que se evalúan en forma trimestral, para que el gobierno argentino siga haciendo alguna especie de recorte en términos del gasto público y también de recorte en términos de la emisión monetaria de lo que le gira el Banco Central al Tesoro. Uno podría preguntárselo. Pero también hay otra definición, y vamos a volver a este tema en instantes nada más, que a mí me parece relevante marcar, y es esta. El Fondo Monetario, algo que pasó desapercibido y que para la Argentina puede ser muy importante, ayer solicitó la conformación de lo que se va a llamar una mesa de deuda soberana. Una mesa de deuda soberana, una mesa que va a tratar las problemáticas de la deuda, no solo, uno entiende, para los países centrales, y nos preguntamos, sino también para la Argentina. Es decir, esto es inédito también. El Fondo Monetario quiere sentar a los acreedores y a quienes tienen la deuda emitida. Estoy pensando en países que tienen mucha deuda en función de su Producto Bruto, puede ser Portugal, puede ser Italia, hay muchos otros países que tienen mucha deuda en este momento emitida y que en función de la recesión global, algo que se estaba discutiendo allí en el último encuentro del G20 esta semana en Bangalore, en la India, en función de lo que es la expectativa de que va a haber recesión en el mundo, bueno, por supuesto a los países les va a costar mucho más tener recursos para pagar esa deuda. Y entonces el Fondo Monetario casi por primera vez sale a decir, bueno, a ver, hay que sentarse a renegociar las deudas. ¿De qué? De los países en general. ¿Por qué? Bueno, lo que no está dicho es porque pueden tener una crisis de deuda y eso va a ser un impacto en términos financieros enorme, ¿no? La pregunta es, ¿la Argentina puede sentarse en esa mesa? ¿La Argentina puede aprovechar, entre comillas lo digo, por supuesto, debido a la alta deuda que tiene nuestro país, puede sentarse en esa mesa de negociación con el Fondo Monetario Internacional de por medio a renegociar lo que es su deuda? Con un detalle que no es menor, que es que el acreedor en este caso es el propio Fondo Monetario. Es decir, que no solamente el Fondo Monetario en este caso actuaría de intermediario, sino que además está también sentado del otro lado. Es decir, que uno tendría que entender que quizás hacia adelante, en un futuro cercano, la Argentina podría renegociar todas las condiciones del acuerdo que hoy tiene vigente con el Fondo Monetario y que la verdad que pesan y mucho. Atado a esto y por último, quiero preguntarle, o en todo caso insistirle, porque la verdad que la pregunta la hacemos permanentemente, en que el acuerdo con el Fondo Monetario es inflacionario. ¿Por qué? Porque el fondo lo que te pide es, ajustame el tipo de cambio y no lo dejes retrasar contra la inflación. Ahí tenés ya un componente inflacionario. Ajustame los subsidios a las tarifas de servicios públicos, es decir, subí las tarifas para bajar los subsidios. Es decir, ahí tenés otro componente que también es inflacionario porque suben los costos de producción a nivel país, porque la energía es un insumo básico de cualquier economía productiva. Y a partir de allí hay muchas otras cuestiones que hacen también que el impacto del acuerdo con el Fondo Monetario tenga y sume más inflación en la economía argentina. Entonces, hay una pregunta que hay que hacerse, es esta. ¿Cómo va a actuar la Argentina y cómo va a actuar el Fondo Monetario, teniendo en cuenta que la Argentina ya está entrando en un escenario que se denomina destanflación? Es decir, estancamiento económico, hay que ver si esto no se transforma en una recesión económica pronto, pero por ahora es estancamiento económico y alta inflación, ¿no? Que es un escenario realmente malo para cualquier economía del mundo y también, por supuesto, para la Argentina. Eso es lo que cabría preguntarse. Ahora bien, quiero proponerle algo. Quiero proponerle que tiremos del piolín que habíamos dejado extendido la última semana. ¿Qué pasa con las propuestas? ¿Qué pasa con las elecciones? ¿Cuáles son las ideas que están en danza en este momento? ¿Cuáles son los candidatos, los equipos económicos, los cuadros en general que van a conformar el futuro gobierno? ¿Usted los conoce? ¿Usted conoce las ideas? ¿Qué nivel de discusión estamos teniendo en este momento? ¿Cuáles son las propuestas para salir de la delicada situación? Que la Argentina crece, ahora ya está entrando en un estancamiento económico, pero al mismo tiempo tratar de, en todo caso, mitigar lo que puede llegar a ser el impacto futuro de esa potencial recesión, toda vez que el Fondo Monetario incluso recomienda subir cada vez más las tasas de interés y eso enfría la economía y por otro lado genera inflación. Y entonces surgen algunos mensajes interesantes. Por ejemplo, lo que subió hace instantes nada más Cristina Fernández de Kirchner en su cuenta de Twitter, vinculado a algo que ella misma había mencionado y que tiene que ver con esto que yo le decía. A ver, la vemos. Despersonalizando la discusión, abandonando la competencia de agravios y poniendo ideas
programas y fundamentalmente la responsabilidad. ¿Desde dónde habla cada uno? Porque uno escucha muchas veces discursos, expresiones, valoraciones de gente que ha tenido la oportunidad de gobernar la República Argentina por el voto popular y han fracasado estrepitosamente. Esto no los convierte en parias de la política o que no puedan opinar. Pero por favor, humildad y reconocimiento desde el lugar desde donde se opina, porque la historia lo merece y los argentinos también. La calidad institucional no solo es responsabilidad de un gobierno, es responsabilidad también de la oposición. Y en el sector privado también esa calidad institucional se expresa en sus empresarios, en sus dirigentes sociales, en las empresas periodísticas. Calidad institucional en todos los mostradores y a todas las puntas, no de un solo lado. Esto es lo que significa la profundización de ese Estado democrático y constitucional. Bueno, muy interesante, no hace falta que lo diga yo, porque da de lleno en lo que es una falencia que tiene en este momento la coyuntura política, social y económica en la Argentina, que es la discusión de ideas y las propuestas. Implicaría, por supuesto, alguna especie de autocrítica de quienes están al frente del gobierno en este momento y sobre todo quienes definen las políticas que se están aplicando. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente una propuesta para superar un problema significa que ese problema no se superó, por lo menos en la gestión y en lo que va de esa gestión. Entonces, interesante también en vistas de que se van a inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso esta semana. Veremos cuál es el planteo que hace el presidente de la Nación, Alberto Fernández, alguien que potencialmente podría ser precandidato nuevamente. Y la pregunta del millón creo que tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Cuál es la plataforma electoral? ¿Cuáles son también las propuestas que vienen de la oposición política? Si no está especulando muchas veces la oposición política, hablando de una bomba que va a explotar en determinado momento, y quizás allí subyace una de las grandes falencias que tiene la oposición, que es que hasta ahora al menos no ha presentado ningún tipo de propuesta concreta que permita ser discutida, que permita ser evaluada, que en todo caso el electorado decida qué es lo que quiere hacer. Y hasta ahora no hemos visto nada, ni por Larreta, ni por Bullrich, ni por quien se supone que son, en principio, los precandidatos que tiene la oposición política. Tampoco por el oficialismo. Tampoco por el oficialismo. Y este también es un detalle que no es menor realmente. Vinculado con esto, y para terminar, la especulación que muchas veces se hace en función de los factores que son exógenos. Yo le hablaba de la sequía por un lado, pero también del impacto de la guerra. Algo que el gobierno argentino venía hablando con el Fondo Monetario Internacional, le venía diciendo, me tenés que reconocer el impacto de la guerra, porque si no, no me podés pedir que haga el ajuste que está dentro del acuerdo que firmó en su momento el exministro Martín Guzmán. Y en función de eso, muchas veces las acciones de la oposición política tratando de sacar una ventaja, una pequeña diferencia en términos del capital político, pero soslayando, pero escondiendo que realmente es una problemática a nivel global. A ver, vamos a ver un pequeño informe, 1 minuto dura, y ya lo discutimos con las y los caníbales. Quiero decirles que claramente debe ser la sociedad más fracasada de los últimos 70 años. En la plaza de San Amaro de Madrid, decenas de carritos de la compra vacíos esperan su turno en las conocidas como colas del hambre. Argentina no es un país normal. Están solicitando ayuda alimentaria personas de clase media, parejas jóvenes, también inmigrantes recién llegados que nunca antes habían solicitado alimentos. En Argentina, acá, se vive mal. La cola para entrar en la cocina comunitaria se alarga cada día que pasa. En Londres, la pobreza no para de crecer. La Argentina está todo ha caído 3 escalones. Bandejas de carne protegidas con sistemas antirrobo. Esto sucede en el Reino Unido, donde los robos de alimentos se han disparado, alimentados por una inflación galopante. Yo lo he definido como Berretalandia. Una vez a la semana y a pesar de las bajas temperaturas del invierno de París, estos jóvenes aguardan en una cola que, como vemos, da la vuelta a una manzana completa. Algunos pasan horas en la calle y todos aguardan a que aquí dentro los voluntarios acaben de preparar esta mesa de reparto. No voy a vivir en Argenzuela, no. Con los precios por las nubes,
La clase media en Alemania busca cómo sobrevivir. Las casas de empeño se han convertido en una solución de urgencia. Es demasiado, ya no puedes permitirte nada. Ir al supermercado es un desastre. A la gente hay que decirle siempre la verdad. Y la verdad dice que este país es absolutamente inviable. Bueno, hay revuelo, hay que decir, hay revuelo en el canal, hay revuelo en el estudio, también estamos en el estudio 2, no es el estudio de todos los días, y por eso estamos tratando de acomodarnos. Yo quedé muy alto con respecto a la mesa, así que perdón, parece que estoy suspendido, La pero autoridad, no. la autoridad se expresa también Muy con la bien, altura. me quedé elevado, pero no significa nada, sino solamente que no puedo bajar mi silla. Doctora Natalia Salvo, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenas noches, ¿cómo estás, Julián? Bien, veía la denostación de nuestra sociedad, como siempre, de todo el arco político de la derecha, pero también aludiendo a países de Europa que están viviendo una gran crisis, no solamente posterior a la guerra o en el trance de la guerra, sino con posterioridad a la pandemia. Inglaterra tuvo una inflación interanual inusitada del 10%, y esto replica en otros países de Europa. Digo, hay una crisis estructural que tiene que ver con la distribución de la riqueza, que acá en Argentina se explica también, o se expresa en una desigualdad. Este datito nada más, que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner dejó la participación de los trabajadores en más de un 46%. Hoy en día estamos en un 33%. Sí. Eso explica mucho. Bueno, tenemos el regreso del doctor Ubeira. Doctor Ubeira, bienvenido a Caníbales. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Pero usted estuvo trabajando, porque yo lo vi en las redes sociales, lo vi en las noticias. Sí. Uno lee el diario todos los días y aparece el doctor Ubeira pidiendo información aquí y allá. ¿Cómo va? Haciendo lo que podemos, combatiendo al capital. Así que, quiero decirle algo, Ubeira, va perdiendo. No, eso está perdiendo, quiero que sepa. Eso es una característica de mi vida. No. Pero lo importante es la capacidad que tengo para sobreponerme. Muy bien, la resiliencia. Sí, Churchill decía que el éxito constituye de ir de fracaso en fracaso sin perder el ánimo. Muy bien, muy bueno. Es una buena frase. No, bueno, pero volviendo al tema el tema que más me interesa es el tema de Ucrania, porque tengo justamente una hija viviendo en España y la misma factura que el año pasado pagó 100 euros, este año la pagó 300. O sea, con exactamente el mismo consumo. Entonces lo que quiero decir es que este episodio de Ucrania, que se vivía como un hecho lejano o lo que sea, está provocando un impacto en lo que es la economía media de los europeos, por lo menos en España, que es el caso que yo conozco. Entonces, me parece que las cosas hay que tomárselas con algún grado de seriedad. Hay una bronca generalizada con todo lo que es la conducción de la Comunidad Económica Europea. Con la señora Lagarde no te quiero ni contar. Sí. Digamos, en líneas generales pareciera que era una cosa de una guerrita de un par de días, y la verdad es que me dieron mal el salto, porque Rusia es Rusia, ¿no? Entonces, más allá, digamos, de las opiniones, y haber invadido Ucrania fue una decisión equivocada de Rusia, lo que sí es cierto, y ahora salió a la luz, es que entretuvieron a Rusia en la cuestión de Ucrania con los pactos de Kiev, que ya de antemano se sabía que no se iban a cumplir. Entonces, esto ha generado, digamos, es más largo el problema, pero lo que quiero decir es que esta situación económica y financiera de Europa se traslada a la totalidad de los países emergentes y de los países que no son emergentes. O sea, que hoy Biden le haya pedido al Congreso de los Estados Unidos vender oro para poder financiar a Ucrania es un hecho nunca visto, porque tiene que superar la línea del gasto interno de Estados Unidos. Sí, el presupuesto, ¿no? O sea, que me parece que, digamos, esta actitud de Georgieva tiene que ver, y la posición del Fondo Monetario Internacional, que hay que barajar y dar de nuevo, porque, digamos, para decirlo sintéticamente, hay un quilombo mundial de proporciones, ¿no? Me pregunto, voy a hacer la pregunta que algunos dicen, bueno, no, es muy pronto, pero digo, ¿la Argentina puede renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario? Se lo pregunto a Amado Vudú. Buenas noches, Amado. ¿Qué tal? Buenas noches. Argentina debe renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario, porque es un mal acuerdo, producto de una mala política de Macri. Guzmán hizo un pésimo acuerdo, pero fue producto de una mala política del gobierno de Mauricio Macri. Cristina Fernández de Kirchner, Néstor Kirchner dejaron al país sin el verdadero cepo, tanto que se habla de cepos, que es el Fondo Monetario Internacional. Te escuchaba cuando hablabas de la mesa de la deuda. Nada bueno puede esperar Argentina
de ninguna mesa del Fondo Monetario Internacional. ¿En serio? Nada bueno, porque ya lo vimos 2008-2009, la salida de la supuesta crisis financiera, las políticas del Fondo Monetario, impulsadas por el Fondo Monetario, fue salvar a los bancos, hundir a las sociedades, salvando a los macro. Si me permitís en esto un minutito, ¿no? Porque Argentina en el año 2001, el Fondo Monetario le soltó la mano. Y la teoría que subyacía a esa decisión del pésimo gobierno de la Rúa, Patricia Bullrich y compañía y Cavallo. Es la misma Bullrich la misma Bullrich fue la del 13%, por eso nos olvidamos de las cosas en Argentina. Bien. Ella le sacó el 13% a los jubilados y a las provincias argentinas. Esas son las políticas de Patricia Bullrich. Pero en ese momento el Fondo Monetario le soltó la mano a Argentina con la teoría económica del riesgo moral, el moral hazard. No le prestemos a este país porque eso va a contagiar a todos, y por 2.000 millones de dólares nos dejaron sin país. 7 años después, el problema lo tenían los bancos. Los bancos eran los que tenían el problema, producto de haber prestado mal. Supuestamente son los expertos en prestar. Bueno, habían prestado pésimo los bancos más importantes del mundo. ¿Qué hizo los gobiernos? ¿Qué hicieron? ¿Y qué hizo el Fondo Monetario? Los rescataron. ¿Sabés qué hicieron? Fueron a las mismas universidades que tenían la teoría del riesgo moral, metieron la mano así en los anaqueles y dijeron, no, ahora es esta teoría. Se llama too big to fail, muy grande para caer. Entonces, es toda una truchada. No espere, cuando hablan de cosas técnicas, cuando hablan de las cuestiones de los técnicos del Fondo Monetario, es todo mentira. Es toda una truchada política de las decisiones geopolíticas de Estados Unidos. Entonces, primero, este avance que hubo en relajar las metas que el fondo había impuesto a Argentina, Sergio Massa viene trabajando desde que asumió con esta postura de que había que, cambiaron las circunstancias, había que cambiar las condicionalidades. Pero esta es una cuestión coyuntural. Nosotros necesitamos sacarnos el cepo del Fondo Monetario de encima, porque si no Argentina no tiene destino. Argentina entró al Fondo Monetario con el plan Previch, en la revolución fusiladora, fracasó. Después, para hacer corta la historia, la dictadura genocida cívico-militar, Martínez de Oz, el Fondo Monetario, fracasó. Después vino Surruil en la segunda parte del gobierno de Alfonsín, fracasó. Después vino Cavallo con Menem y el Fondo Monetario, fracasó. Después vino Cavallo con De la Rúa y antes Machinea con De la Rúa, los dos con el Fondo Monetario, fracasaron. Hasta que apareció Néstor Kirchner, que se sacó de encima el cepo del Fondo Monetario, que se lo sacó a las argentinas y argentinos. Pues acá el Fondo Monetario opera más como un organismo que cobra reparaciones de guerra. Y acá es una deuda, no son reparaciones de guerra donde te pueden imponer condiciones. Esto se parece más al Tratado de Versalles y las reparaciones de guerra que a la devolución de impuestos. Y además, si miramos desde la propia lógica capitalista, empresarial del Fondo Monetario, los muertos no pagan las deudas. Entonces, con los planes del fondo, África, América Latina, fracasan, porque son planes que no sirven. Déjennos hacer nuestros planes, que ahí nos va bien. Y me parece que, terminando con tu pregunta, es importante que forme parte del contrato electoral. La propuesta política del Frente Nacional y Popular, tenga el formato que tenga, y ojalá sea lo más amplio posible, tiene que ser renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario, porque con este acuerdo no se le va a poder dar respuesta a la población argentina. Amado, o no, por ejemplo, la oposición política podría decir, bueno, yo voy a cumplir a rajatabla el acuerdo con el Fondo Monetario, también podría decir. Esa es la Argentina inviable. Bueno, no, por eso bien, que de este lado, en el campo nacional y popular, aún con las diferencias, hay una propuesta para una Argentina viable. Y eso requiere rediscutir el acuerdo con el Fondo, porque vos explicaste una cosa que es evidente. Todos los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional son inflacionarios. Y todos los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional no son sustentables, porque ningún país puede sostenerse sin generar su propia riqueza, su propio trabajo. Y Argentina está en posibilidad de hacerlo. Este gobierno, los que nos gusta más o menos, ha logrado que mejore la actividad económica, cosa que Macri había dejado destruida. Bueno, falta recuperar
la distribución del ingreso, porque si no esto no va a ser sostenible en el tiempo. Bueno, después te voy a preguntar porque la Argentina está pagando, dentro de lo que es el acuerdo con el Fondo Monetario renegociado en marzo del 22, está pagando una deuda en términos de no solamente la cancelación a través de la plata que gira el fondo a la Argentina se la devuelve al fondo, sino además está pagando intereses. Y esos intereses subieron... Con sobretasa. Con sobretasa. Están en el 7% anual, que es una cosa, son 1.300, 1.400 millones, y este año van a ser más de 3.000 millones de dólares solo de intereses. No estamos ni siquiera empezando a pagar el... Con lo cual, realmente es bastante complejo. Úrsula Vargas, buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien. No, pensaba, te había escuchado con atención el tema de la falta de ideas, algo que yo vengo pensando porque desde la oposición no me sorprende. No suelen tenerlas, no hablan de política, sino que se basan en eslogans, en el insulto, en la especulación de, por ejemplo, hablar de una bomba. Pero lo que me llama atención es desde el oficialismo tampoco hay ideas, ¿no? Entonces se juntan en una mesa, uno está atento a ver qué puede pasar. Estuvo bien la reunión, salen diciendo nada más, mientras tanto hay gente que está sufriendo y me parece que es como una especie de copy-paste. Digo, siempre nos marcó la agenda la derecha y corremos detrás de no bomba, no hay bomba, no, esto no, tampoco no hay. Y ahora tampoco hay ideas. Y eso me hace pensar y me parece algo muy, muy importante, que tiene que ver que justamente la falta de relato, la falta de una idea, la falta de qué vamos de caras a qué vamos a querer reelegir este gobierno, caen en esa bolsa para mí y sobre todo los más jóvenes. ¿Qué tienen los más jóvenes? Bueno, una desazón, una desesperanza total y terminan abrazando los discursos incendiarios, por ejemplo, de Milei, que aprovechan esa desazón, esa bronca, ese odio, esa falta de futuro para captar esos votos. Y que luego todos sabemos, por historia y por la edad que tenemos, que termina siendo ese voto un tiro en el pie de cada votante joven, porque sabemos que lo que puede llegar a hacer Milei si llega al gobierno es tremendo. Entonces, un pedido al oficialismo es, hay que empezar a hablarle a esa gente que está desesperada y sobre todo a los jóvenes porque no le estamos ofreciendo nada. Lili Hendel, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Yo te quería preguntar esto. ¿Pueden los distintos precandidatos del Frente de Todos salir a explicar cuáles son sus propuestas si el propio presidente todavía sigue tratando de llegar a una candidatura? Es decir, ¿no hay ahí una especie de algo incompatible? Por ejemplo, un Juan Grabois que diga, porque lo que está haciendo Alberto está mal y yo voy a hacer otra... Digo, ¿eso se puede hacer? ¿Por qué no? La pregunta siempre es, ¿y por qué no? La verdad es que si vivimos en una situación... Por una situación de desgaste político, por ejemplo. No, bueno, pero con el mismo criterio, a veces algunos en la audiencia nos piden que no desgastemos al presidente criticándolo. Y yo digo, ¿y por qué no? ¿Y dónde decimos lo que hay que decir? Al contrario, que el presidente escuche y pueda recapacitar lo que decimos acá, simplemente porque representamos a diferentes grupos. Yo creo que este es un momento muy particular, un momento que podría ser de quiebre, que cada quien debe salir a decir cómo piensa, qué quiere hacer, cuál es el camino por el cual va a hacerlo. Y quiero decirte, cuando se trata de los bancos, Amado, es rescate. Ahora, cuando la guita va para la gente, eso es populismo, ¿no? O sea, hay que tener claras esas. Y Natalia decía hace un ratito lo del 30% de la participación. Al 30% de la participación se llegó con el primer peronismo, ¿no? Al 50, exactamente, la mayor incidencia de los trabajadores en el PBI fue con el gobierno de Peor, con el gobierno de Cristina. Bueno, porque si no damos por sentadas algunas cuestiones. Y en relación a discutir la política, a mí me preocupa enormemente que Houghton sea parte del equipo de Larreta y que ya esté anunciando que va por los derechos conseguidos. Cuando discutimos política, tengamos claro lo que conseguimos en estos años, porque no es solo Milei el riesgo. Es interesante porque hay muchos sectores que no dan su opinión con respecto a lo que pueden hacer en la Argentina o a lo que quieren hacer, pero cuando lo dan te quedas pasmado. Pero por eso hay que señalarlo. O sea, cada una de estas personas viene con un discurso. Pichetto es transparente, yo se lo agradezco, le agradezco mucho que diga exactamente qué es lo que piensa acerca de las mujeres, del feminismo, de la ministra, de los mapuches, porque además miente, discrimina, es xenófobo, misógino. Gracias, Pichetto. Me gusta más Pichetto diciendo eso que los que se hacen los demócratas, los tipos que en realidad vienen por la democracia. No, vienen a llevarse puesto
todo. Ya lo saludo al que tiene el estandarte, la bandera de caníbales, ¿no? Digamos, ya se ha transformado casi en un embajador plenipotenciario de caníbales. Pedro Peretti, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Estás en todos lados, Pedro, estás en las redes sociales, recorres la Argentina, nos haces promoción por todos lados. Y no les cobro nada. No, por supuesto. Eso sale. Y regala libros. Y regala libros. Libros de trabajadores. Ahí está, sí, lo puedo mostrar. Se llama La Fábrica, una historia sobre la heroica lucha de las bases obreras en la convulsionada década de los 70. Ahí está. Gracias, Pedro. Pedro. Bueno, yo quería tomar un aspecto de la editorial tuya sobre el aspecto inflacionario del acuerdo con el fondo y el tema de los alimentos. La convergencia de un dólar único que plantea el acuerdo con el fondo va directo al precio de los alimentos. Y tenemos un grave problema. Mirá, la encuesta permanente de hogares acaba de determinar la canasta familiar 163.639 pesos. El salario medio registrado 102.000. El salario de los trabajadores no registrados 44.000. Ingreso promedio 84.400 pesos. O sea, estamos casi al 50% de la canasta básica. Y las mujeres cobran un 27% menos que los hombres. Pedro, de vuelta a la Se cifra. agrandó la brecha. De la canasta. Claro. La canasta es 163.639. 163.000 pesos. 102.247 es el trabajador registrado. Ya estamos bien abajo. Bien abajo. 44.214 el no registrado, 57% Ya me menos. hundiste directamente. La canasta sin alquiler, además. Sí, claro. Y el promedio, no, incluye el alquiler ahí. Me parece que incluye el alquiler. No. Es alimentos, salud, vestimenta, educación y todo lo demás. Pero bueno, No es la sea canasta con básica alquiler o sin alimentaria. alquiler. Ahora, yo te digo una cosa. 3 índices que impactaron este mes. La lechuga impactó impacta el 0,26 del... La lechuga. Chicos, la lechuga que es nada. Yo voy a subir un videito esta semana, ya que estoy en todos lados, sobre la experiencia hortícola que financió el Ministerio del Interior. Guado Pedro, porque habla del candidato que no hay ideas. Bueno, ahí tenés una idea. Hace 12 meses que tiene el mismo precio de la lechuga, 200 pesos el kilo. La lechuga aumentó el último año 150%. Llegó a llegar a 1.000 pesos el kilo. Ahora está 559. Este proyecto hace 12 meses que lo vende a 200 pesos y tiene el 100% de ganancia. ¿Escucharon? No estoy mintiendo, ¿eh? Estoy diciendo que se puede gestionar de otra forma. Pero ¿qué hace falta? Ideas. Bueno. Y coraje político. Y gestión. Ahí está donde voluntad nosotros política. venimos diciendo que para eso hay que usar las LELIC. Vos tenés 2 bases monetarias estancadas, que lo único que hacen es generar intereses para los bancos. Lo que hay que hacer es poner ese dinero en la producción local, lo que Cristina llamaba la industrialización de la ruralidad, o lo que hoy llaman, Paco Durañón, arraigo. Porque la concentración que tenés en alimentos es parte de la tensión inflacionaria. Y en ningún país del mundo, no voy a decir serio porque si no trabajaría en otro canal. Sí, no. Porque todo se divide acá ni siquiera en trabaja. serio. Claro, en ningún país del mundo está esta concentración en alimentos. El gallego hablaba de Europa. En España, esta política de producción local y compre local obligatorio para las grandes cadenas es una política de Estado. En Estados Unidos sucede lo mismo. No puede ser que no tengamos financiamiento masivo para pequeños productores de alimentos en cada rincón de la patria. Ahora, Amado, ¿Cuál es el impedimento? ¿Vos fuiste al banco? ¿Ustedes saben lo que están cobrando los intereses, los bancos por Es mes? imposible. Estamos en la patria financiera, de vuelta, 6, 7 puntos acumulativo cada 30 días, por encima de la inflación, es imposible. Digo, acá me parece, y que además hay que derribar otro mito. El otro mito es que la Argentina produce trigo, los argentinos tenemos trigo, tenemos maíz, no tenemos nada. El Estado argentino no tiene nada. El trigo tiene dueño, la carne tiene dueño, el maíz tiene dueño y no somos nosotros. Y fíjate vos, uno de los índices que más impacta es el aceite. Nosotros podemos fabricar un río de aceite. Podemos hacer un río de aceite. Somos los primeros exportadores del mundo de aceite. Y tenemos un problema con el aceite tremendo. Bueno, Pedro, pero hay que tomar decisiones y pelearse, ¿no? Digo, y me parece que justamente... Hay que romper los huevos, no acariciarlos. Claro, No te quepa duda. hay que pelearse, ¿no? No queda Recordar- otra. Y volvemos siempre a este tema, ¿no? De
de quedar bien con todo el mundo, del diálogo, del consenso. Y me parece que llega un momento donde el hambre del pueblo te tiene que marcar a dónde tenés que ir, ¿no? No, digo, ayer se cumplieron, o Néstor Kirchner hubiese cumplió 73 años. Y en base a esto que decías de la mesa de los argentinos, lo trascendente que es priorizar o sobrevalorar el mercado interno respecto de la exportación, él decía justamente que primero, a ver si lo tengo acá, si me permiten, vamos a dar una batalla nacional contra aquellos que quieran encarecer el producto para evitar que los alimentos esenciales lleguen a la mesa de los argentinos. Primero hay que comer y después que exportemos. Primero hay que comer en la Argentina. Claro. Digo, no, eso es una decisión política, no es una decisión técnica. No hay que ser un leguleyo, no hay que hacer un PowerPoint. Es necesario tener la decisión política de primero priorizar el mercado interno y los argentinos y después la exportación. Y encima eso es sustentable. Además de ser justo, además de ser Muy razonable, sustentable. además de ser nacional, es lo que hace sustentable a la economía. Bueno, hablamos de la economía, hablamos de lo social y por supuesto la justicia tiene importancia, ¿no? A veces parece que está aislado de todo y en realidad tiene una relevancia realmente siempre inédita, siempre increíble, ¿no? Lo importante que es la justicia. Y en ese contexto entonces, a ver señor director si tenemos el próximo informe, vinculado obviamente a los famosos chats del ministro D'Alessandro, que se conocieron en las últimas horas, los últimos días en este caso, y cuál es el impacto que esto está teniendo y cómo eso se reparte en términos de la información en los medios. Lo vemos, por favor. Estamos frente a una operación donde se ha montado una situación inexistente. Los chats se inventaron. Nuevos chats de D'Alessandro, el ex ministro de... todavía es ministro de Seguridad porque está de licencia. Con uso de licencia. Y la última por mi parte es, ¿vuelve Marcelo D'Alessandro? Porque está en suspenso. Tomó una licencia de 3 meses y recién va uno, con lo cual tenemos 2 meses más para hablarlo con él, ver cómo está su situación personal, familiar, que está muy afectado. Empezaron a salir otra vez chats. Los chats se inventaron. Se está llevando a cabo una audiencia en la Comisión de Juicio Político que tiene a la Corte Suprema sentada en el banquillo de los acusados, a partir de la promoción de este juicio que el Gobierno Nacional, a través del impulso de Alberto Fernández, hizo de los miembros de la Corte. ¿Quién iba a declarar hoy? El juez federal Sebastián Ramos. Señor juez, doctor Sebastián Ramos, ¿jura o promete decir verdad de todo lo que se le ha preguntado? Sí, juro. Es uno de los jueces federales que integra como DROPI y que hoy iba a declarar. ¿Hay algún vínculo que usted tenga sistemático con Marcelo D'Alessandro y Silvio Robles? No, señor. Bueno, ¿de quién aparece una de las filtraciones en conversaciones? De Sebastián Ramos. 26 de enero del 2022. Ahí está. Hola Tano. Sebastián Ramos dice, hola Tano es D'Alessandro. Hoy me entregaron el Focus, gracias. El Focus es el auto. Exacto. Nada que agradecer, ni bien entre los Toyotas, te doy uno. ¿Hay algún vínculo que usted tenga sistemático con Marcelo D'Alessandro y Silvio Robles? No, señor. Si dice que no lo conoce, ahí es grave. Por eso, bueno, esto sale contemporáneamente al tipo sentado se lo preguntó, no lo conozco. Sebastián Ramos, que no conocía a Marcelo D'Alessandro, hoy dijo eso. Ah, genial, dice. Ah, genial, le dice. Lo que está diciéndole Marcelo D'Alessandro es que lo que le va a entregar es un vehículo de la flota del Ministerio de Seguridad, uno supone, Focus y que el Toyota es la otra marca. Toyota dice que le están por entrar. Son los vehículos que utiliza la policía de la ciudad. Los chats se inventaron. ¿Hay algún vínculo que usted tenga sistemático con Marcelo D'Alessandro y Silvio Robles? No, señor. Bueno, acá tengo una Ranger para Pedro. Tengo un Toyota que es tuyo, Lili, es el de... Lo quiero rojo. Vos sabés que no me... A ver, pero 0 kilómetros. Voy a chequear a ver si me... ¿Qué es esto? Se podía poner el grupo Focus. No, pero que se reparten autos, Ubeira, ¿me explicás, por favor? Sí, hay una práctica que es que los jueces suelen tener, como todos saben, auto con chofer. Hay algunos que lo disponen y hay otros que no. Ahora, en líneas generales me parece sorprendente porque generalmente todo este tipo de decisiones con respecto a la flota de autos la maneja el Ministerio de Seguridad de la Nación, sencillamente porque es un juez federal. Entonces, los vehículos que se utilizan son de la flota que administra el Ministerio de Seguridad de la Nación.
En este caso particular, me parece que no pasa la relevancia por si le da un Toyota o le da un Focus, sino porque establecida la relación a través del chat, el juez miente ante la comisión de juicio político. Porque claramente hay una relación de, no sé si de amistad, pero por lo menos hay un conocimiento personal que supera los estándares que tiene que ventilar un juez como testigo. Y ahí en la comisión cumple con las funciones de testigo. Por lo tanto, cuando le preguntaron por las generales de la ley a Ramos Padilla, largó un discurso de aproximadamente media hora sobre todas las incompatibilidades que tenía con la Corte Suprema de la Nación, las cosas que le habían hecho y las cosas que habían pasado. ¿Por qué? Porque en cualquier caso, si uno no dice eso en las generales de la ley, la persona que te está escuchando claramente no sabe si vos tenés una intencionalidad, si hay un dolor, hay un daño, hay un compromiso, hay una relación de parentesco, bueno, lo que fuera, lo que en general se sabe como testigo. Entonces, en este caso particular, el juez lo que se advierte es que miente a la comisión. Después de que un juez miente ante una comisión, que es bueno decirlo, es la que representa al pueblo, porque nos guste o no nos guste, esa comisión, claro, es representante del pueblo, sí. Ya de alguna manera, después de ahí, el testimonio y lo que sigue después, creo que tiene cero relevancia. Poca relevancia. Entonces, esto por un lado. Pero por el otro lado, ustedes me habrán escuchado decir en innúmeras oportunidades, no solamente acá, sino en todas las oportunidades, ya de la época que estaba Macri, que era menester que la Corte Suprema de la Nación tuviera un juicio político. Y me parece que lo relevante es que el juicio político está en trámite. Entonces, cuando la gente dice que, o la gente no, la oposición sostiene, y sobre todo el Diario de la Nación, hoy leí lo del Diario de la Nación, cada vez me concentro más en el horóscopo. Pero después aclará qué es lo del Diario de la Nación. Claro, yo leo el horóscopo. No, está bien. Bueno, pero, están los que leen los avisos fúnebres, ¿no? Fúnebres, que también es una parte importante. Pero, digamos, cuando uno lee las notas más o menos de fondo del Diario de la Nación y el aval que consideran de alguna manera que este juicio político es un avance sobre la legitimidad o la estructura del Poder Judicial como integrante de un poder republicano, habría que avisarle a todos, inclusive al Diario de la Nación, que una de las facultades que tiene el Congreso de la Nación es promover el juicio político cuando ha habido un mal desempeño. En este caso particular tenemos jueces que se autoeligen, tenemos un juez, por ejemplo, como el señor Rosati, que un rato tiene el sombrero de juez federal, juez de la Nación, juez de la Corte, después se puede poner el presidente del Consejo y atiende de cualquiera de los dos lados del mostrador, o este señor Rosenkranz, que se autoamnistía y atiende a sus clientes ahora, que eran sus clientes después de 5 años, y toda una serie de escándalos. Bueno, no hablemos de Maqueda con el tema de la obra social. Yo creo, lo digo con sinceridad, más allá, digamos, de los aciertos o desaciertos y del pasado, ¿no? Creo que el que menos va a estar expuesto es sin duda que el juez Lorenzetti, eso no tengo ninguna duda. Ahora, los otros tres, esa troika que se armó es terrible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno ve el juez Ramos y después ve la declaración que se produjo de la Asociación de Magistrados y cantidad de cosas que dicen que los jueces no tienen por qué explicarle a la Cámara de Diputados ni dar explicaciones con respecto al tema del valor de sus sentencias, es cierto, pero parcialmente, en tanto y en cuanto sus sentencias no sean prevaricantes. Porque entonces ahí ya estamos frente a un delito. Ahora, en este caso particular del juez Ramos, recibe una causa que no está en feria porque no hay detenidos, la recibe un lunes y el martes la sobresee y ahora se basa en un dictamen de Stornelli para no continuarla y resulta que te dan la cana porque resulta que el investigado era de Alessandro, al cual habría que colocarle, vio que los militares es retiro efectivo, ahí tendremos que colocarle una S, ministro suspendido en funciones. Es como una suerte de enorme tomadura de pelo. Entonces, no existe la posibilidad de construir un sistema republicano sobre la base de este tipo de funcionamiento del Poder Judicial. ¿Pasa en la Argentina? No. Pasa en Estados Unidos, que está exactamente igual, en la misma posición. Hay jueces en la Corte Suprema de Estados Unidos que están bajo inspección. Hay senadores federales de los Estados Unidos que hablan concretamente de que
en Estados Unidos tiene que haber 3 poderes, pero no un sistema democrático. El senador de Utah acaba de decir esto. O sea, quiero decir que la onda expansiva es de este tipo de proposiciones. No solamente de la Argentina, sino y también finalmente, de para terminar, uno de los jueces que integra la sala primera acaba de decir, en una resolución que me afecta, porque yo, en este caso particular, actúo como apoderado de la doctora Fernández, dice claramente que los muchachos de Revolución Federal no hicieron otra cosa que ejercer su libertad de expresión. Sí. Una locura. Entonces yo me imaginé a este juez federal, si hubiera sido juez en el año 36 en Alemania, consideraría que el Kristallnacht no era ni más ni menos que una libre expresión de un pueblo que de determinada manera reventaba las vidrieras de aquellos que consideraban que era una raza insólito, realmente. suprimida y menor. No, esto lo dice en un fallo. Y que solamente el impulso se debe en base a los esfuerzos de la querella, con lo cual me pone contento, al igual el doctor Aldazábal, por semejante elogio. O sea, como que no tenemos nada. Y resulta que la causa dimana por todos los lados, un horror. Ahora dirigimos la acción con respecto a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y al señor D'Alessandro en cabeza de todo esto. Lo que quiero decir es que la podredumbre es de tal grado que mismo cuando uno ve los testigos que están apareciendo y lo que van declarando en la comisión, realmente todo es un horror. Falta poco. O sea, se le rompió un caño en toda la Corte Suprema al despacho del juez Rosati, pero da la casualidad que mirá que tiene unos cuantos metros el despacho de Rosati y le pega a las computadoras. A ver, podemos contarlo bien Tenemos es esto, un problema de mantenimiento. Es un dato importante. Parece ser, ¿no? A ver, Natalia. Sí, no, parece pasó? ser que esta inundación se produjo los últimos días previo a finalizar la feria judicial. Sí. Uno de los testigos, que es el que se encarga de las cuestiones internas, fue a declarar a la Comisión de Juicio Político. Quiero destacar una cosa, lo poco acostumbrados que están los jueces y los funcionarios judiciales a declarar. Sí. Es decir, lo poco acostumbrados que están al escrutinio popular o a someterse a los mecanismos constitucionales como el juicio político. Bueno, hubo una inundación que llamativamente... Se rompió un caño. Claro, ¿Dónde se rompió? En el séptimo piso. A ver, se rompió pero el vale caño en aclarar, tribunales, el Palacio de Justicia, o no dicho, pero viste cómo es el agua, se arranca, por todas partes. Claro. arranca en el tercer piso, que vendría a ser el primero. Bueno, el séptimo piso parece ser que inundó. Empezó a gotear. Claro. Empezó a gotear y rapidísimo. ¿para dónde fue el agua? Con una Para abajo, premura, ¿no? el agua Obviamente. esquiva. Eligió una computadora. Eligió la computadora, que es la de Robles. La de Digo, Robles. La de Silvia quiero Robles. decir, Sí. la de Silvia Robles, que es el Mano vocal derecha, de Rosati, que esas conversaciones no solamente se mantuvieron D'Alessandro, Ramos, Tano, el auto, sino también con otra parte fundamental integrante del sistema de justicia, que es el Ministerio Público Fiscal, el número 2, Juan Manuel Olima, el número 2, digo, de Ernesto Casal, es el procurador, el jefe de los fiscales. Fue el que reemplazó a interino hace muchísimos años, a Alejandra Giscarbó. Digo, toda esta podredumbre es no solamente respecto de los jueces, sino también de los fiscales, que son los encargados, en teoría, de representar los intereses de la legalidad. Y esto que marcaba el gallego recién, nuestro sistema de justicia, nuestra corte, de allá en la inicial en 1862, ya Vélez Sarsfield, que nadie podía dudar de que fuera ni cuca, ni peronista, ni anarquista, ni socialista en ese momento, decía que era un peligro que la Corte Suprema de Justicia tuviera la función de fiscalizar al otro poder político, que era el Poder Ejecutivo, que es el que realmente el soberano elige el pueblo, o también el Poder Legislativo. Este superpoder que está teniendo el Poder Judicial también en otras latitudes es realmente una exacerbación del sistema democrático y republicano. Esto hay que decirlo. Se supone que los 3 poderes se autocontrolan. Parece ser que el Poder Judicial no lo puede controlar nadie. Más que otros. Perdón, y hay una cosa que siempre quiero decir, que la digo así al pasar y siempre me causa gracia, ¿no? La verdad que la Corte Suprema de la República Argentina ya nació mal parida, ¿no? El primer presidente que tuvo fue el que le llenó la cabeza a Lavalle de cómo armarle una causa a Dorrego para poder fusilarlo. Fue el primer lofer. El primer lofer. Entonces, cuando uno piensa, ¿no? Y tiene una calle del Carril. Cuando uno piensa en, digamos, los orígenes de todo esto, hay veces que uno dice, bueno, realmente esto es un horror. Bueno, nosotros estamos signados por eso. Nuestros padres fundadores, lamentablemente, no la pegaron con los funcionarios que eligieron. Juli, dos observaciones. Y primero, sobre la inundación, agradezco que en esta ocasión no murió nadie, ¿no? Recuerdo Iron Mountain,
digo, donde también, Sí, ¿no? llegó, el agua llegó a la computadora solita de a la Robles, computadora. ¿alguna más o...? No, a la que se necesitaba. Supimos de Robles. Pero no, por suerte no falleció nadie, no murió nadie en este intento también de ocultar pruebas. Dos observaciones me gustaría hacer. Por un lado, de lo que estamos conversando, la contemplación, inacción que hay por gran parte de la sociedad frente a estos chanchullos que vemos. Nosotros somos personas que a lo mejor por estar en la tele o por lo que trabajamos, periodistas, estamos muy informados. A muchísima gente cuando ve esto, la respuesta es: a mí no me cambia, no me llega un plato de comida a la mesa, no puedo llegar a fin de mes. Y recordarles que es a razón de esta justicia que tenemos, y no solamente de la Corte Suprema, sino de varios, de todos los integrantes del sistema judicial, que sí tienen que ver con nuestra economía. Acá lo hemos mencionado en la cautelar para que el servicio de internet y telefonía de comunicaciones fuera esencial. Hay una cautelar del grupo Clarín, así que aumenta cuando quiere. Cuando a uno lo despiden de un trabajo, que tiene un juicio laboral y pasa 5, 6, 7 años esperando una sentencia, cuando alguien tiene un conflicto a nivel comercial, es decir, la justicia está fallando, además desde su cúpula, en el prestar en el servicio básico y necesario que necesita un ciudadano de a pie. Formatea la economía, formatea lo social. Absolutamente todo. Hasta, por ejemplo, todo. cuando uno se quiere dar de baja de un servicio, que tenés que hacer un periplo, o lo que es el derecho al consumidor, que está totalmente baqueteado en nuestro país. Pero además de eso, la otra observación, y lo digo y me parece muy grave, es la filtración de estos chats, que más allá de que sean de la oposición, es gravísimo. Porque estamos hablando en serio de una mafia que se está apretando entre sí misma, que quiere llegar al poder y va a seguir gobernando, pasándose blockbusters o chats. Y la mafia tiene una condición que es muy interesante, porque cuando llega a la democracia, lo primero que hace es captar las instituciones. Pero lo que no entiendo y las es, empieza a manejar desde adentro. ¿Vos estás criticando que se están pasando factura de un lugar al otro? No, yo estoy criticando la poca inacción que hay en nuestro país cuando estamos asistiendo a una mafia que se está tirando chats, no importa si es de la oposición o si sería del oficialismo. Estamos realmente en una complicación y no estamos viendo en una democracia si estas cosas suceden. Entonces, más allá del color político de a quién le sucedan, me parece que es gravísimo y que tenemos que, como sociedad, tomar realmente parte de esto y tratar de entender e ir al fondo. Es decir, nos perjudica a todos. No es que, bueno, mirá cómo se tiran entre ellos y total, como es la oposición, a mí me parece bien y me divierto. Que uno tiene una sensación extraña, ¿no?, de lo que está pasando. Totalmente extraña. Y si pueden hacer todo esto, también quiere decir, yo estoy convencida, está acá Amado, han espiado a muchísimos referentes del oficialismo. A Cristina lo único que le lograron escuchar es cuando putea a Parrilli, y eso fue gravísimo, era un escándalo nacional, y todo esto no sucede nada, y acá también está entonces la pata mediática. Un pelotudo en tono coloquial, ¿no? Claro, es como decir, por eso. Cariñosamente. Pero de todo lo que han seguramente escuchado, no pudieron tener nada. No pudieron tener nada y estamos viendo cómo se espiaban. Entonces, me parece que hay una especie de contemplación de la realidad con una inacción social que a mí me preocupa. Perdón, discúlpame, antes que cambien de tercio, es un segundo nada más. Seguimos en el mismo tercio. Vamos a seguir, creo que es... ¿Cómo lo del tercio? Sí, porque en la tauromaquia tiene tres tercios. O sea, cuando uno cambia de tercio, cambia de banderillas a capote. Pero es una expresión que me quedó de mis viejos, o sea, es así. Pero no, antes que cambien, yo quiero decir algo que me parece que es esencial. El otro día el señor Larreta sacó una publicidad. La vamos a ver después, ¿eh? Ah, bueno, pero ahí convocaba... Sí, hay un faro ahí de fondo. Sí, no, pero pero después vemos la propaganda. Pero quiero decir que lo que convoca fundamentalmente es acabar con la grieta, amémonos los unos a los otros y qué sé yo. Y después, cuando llega el momento... Va a contramano de tu pala, quiero decir. Bueno, pero ahora viene lo de la pala. Te estás anticipando. Entonces, en un momento determinado es todo eso. Pero después dice que con los únicos que no va a hablar es con los kirchneristas. Y naturalmente tampoco va a hablar con el presidente de la Nación, digamos, con Alberto Fernández. Con lo cual es muy inclusivo. Yo personalmente hoy quiero hacer la apología de la pala. Yo recordaba, viniendo para acá, que hay dentro de la Ilíada, creo que es el verso 210, yo la tuve que leer. Señor director, ¿podemos poner en el graph, Ubeira hace la apología de la pala? Por favor.
por favor, porque tenemos mucha gente que nos mira en mute, pero bueno, por lo menos que se enteren lo que estás haciendo. Sí, no hace falta leer la Ilíada completa, pero el verso 210 viene... ¿Qué nivel, por Dios? De la Ilíada, bien. ¿Qué nivel, por Dios? Hay que... Muy bien, bueno, la Ilíada, ¿no? Está bien, vamos. Pero quiero decir esto y con esto ya puedo terminar el programa. Sí, obvio. En el 210... Después viene la Odisea, ¿o no? Después, bueno, son 2 tonos. Para el domingo que viene. Pero el 210 es muy bueno. Sí. Resulta que Héctor intenta por todos los medios ya de llegar a un diálogo con Aquiles, porque aparte le tiene miedo a Aquiles. Pero la cosa se puso muy mal, Helena de Troya, el problema que ustedes ya conocen. Y en un momento determinado se intenta conciliar con Aquiles. Y Aquiles dice, más o menos, palabras más, palabras menos, que es imposible que los leones vivan con las personas. Como es tampoco imposible que haya intereses comunes entre lobos y corderos. Claro. Entonces dice, hoy venís a solicitarme de alguna manera llegar a un diálogo para resolver este problema, después de que acabaste y clavaste la pica cuando tuviste poder con respecto a mis hermanos. Entonces, lo que dice es que todo eso hay que resolverlo de otro lugar. No voy a decir cómo, pero lo dice. Lean el 2.10. Lo que quiero decir es que cuando se habla de diálogo o cuando se habla de poder, en fin, es todo muy bonita la invocación, pero se habla entre iguales. Claro. O sea, se habla entre intereses que son de carácter homogéneo. O sea, yo puedo hablar como obrero con la patronal desde la posición de fuerza que me significa que yo no entrego mi trabajo a cambio que de alguna manera vos reconozcas que me estás pagando un salario injusto. Pero lo que no puede pasar de ninguna manera es que estos tipos que tienen la lapicera como para matar a un tipo en cana, como lo hicieron con Amado, o puedan acabar con una clase política, o que puedan acabar con la oposición o con todo ese tipo de cosas, estén en igualdad de condiciones que las que estoy yo, y dentro de un sistema republicano y pretensamente democrático. Entonces, con respecto a eso, no tenemos nada que negociar, porque nosotros somos los corderos que estamos negociando con los lobos. Lili. Hoy en Perfil admiro la memoria del doctor Ubella, quiero decirte, en la entrevista principal se habló justamente del tema de la justicia y se convoca a dos que se supone que son grandes constitucionalistas. Yo como me dedico a otro tema, ustedes comprenderán, no los conozco, pero entiendo que si están en la página principal de Perfil, ¿cómo te gusta leer ese diario vos? Todos los domingos religiosamente mi público espera mis anotaciones del domingo en Twitter. Y hay dos frases que quiero compartir con ustedes, las dice Rosler, a lo mejor aquí los abogados lo conocen. La mejor de las reformas puede terminar siendo contraproducente. La mejor de las... O sea, no hagamos nada, chiques, porque no hay nada que hacer y porque a este sistema no hay que tocarlo. Sin embargo, en estos casos hay que tener mucho cuidado, dice Rosler, con iniciar un juicio político. Ojito. Te estoy contando. Tenemos instituciones porque necesitamos la autoridad de las instituciones y a veces tenemos que tolerar incluso serios errores de las instituciones. Bueno. O sea, nos están pidiendo que, como tenemos que bancar las instituciones tal como están... O sea, los corderos tienen que ser contemplativos de los lobos. Totalmente. Algo así, Ahora, perdón, Pedro, quiero contarles que estuve en Mar del Plata acompañando a la familia de Lucía Pérez. Se reabrió este juicio gracias a el empuje enorme de Marta Montero, la mamá de Lucía. En este juicio lo que sucedió es que los jueces consideraron que no hubo abuso, que la piba consintió, se drogó por su propia voluntad, consintió su propia muerte, consintió que la violaran y la mataran. Y los jueces entonces gozan de la más absoluta impunidad. ¿Cómo se logró esta reapertura? Esto es muy importante decirlo, porque acá lo decimos todo el tiempo, con la gente en la calle. Con la gente en la calle, con las mujeres en la calle, con los carteles en la calle, diciéndole basta a esta justicia que, como muy bien decía Úrsula, se mete no solo en los negocios, no solo en lo que tiene que dictaminar con los servicios de Internet, en mi cama. Cuando me divorcio, se mete en mi vida, en mis bienes, me embargan, por ejemplo, si quiero proteger a mi hija o a mi hijo. En este mismo momento en el que sucedía lo del juicio a Lucía,
allanaron la casa de Arco Iris para llevarse a la niña aquí en la ciudad de Buenos Aires. Porque ¿qué pasó? La justicia de un lugar no está de acuerdo con la justicia de otro lugar. En el medio, Julián, está la gente. Mientras los jueces y las juezas, como la jueza que se llama Menem, de La Rioja también, y Flamini, determinan que la niña tiene que estar en otro lugar, en la ciudad de Buenos Aires se determina que eso es altamente peligroso. O sea, fíjense ustedes que en una provincia dicen la nena tiene que estar con el padre y en otro lugar dicen esto es altamente peligroso porque acá fue la hay movilización abuso. la que no lo permitió. Y lo que una vez más no lo permitió exactamente fue la gente en la calle, las mujeres, los feminismos, los compañeros en la calle. Quiere decir que efectivamente esta justicia, digámosle a perfil que hace esta nota principal, sí puede ser repudiada y sí debemos exigir una reforma judicial porque estamos absolutamente hartas de la corrupción que en estos casos además queda a la vista. Absolutamente. Pedro. Yo... retomando el tema de la movilización y de la gente en la calle, acá hay una cuestión que es increíble. Hace 4 meses que quisieron matar a la vicepresidenta de la República y no pasó nada. Y este ya no es un problema de la justicia, es un problema de la política. Acá hay un problema. ¿Por qué pensás que es un problema de la política? Porque evidentemente la política tiene que actuar. A ver, yo me pongo en la piel de la vicepresidenta, yo que soy un don nadie. A mí me quieren matar. Pasan 4 meses. No pasa nada, no hay una movilización, no hay nada, de nada, solamente 2 abogados de la querella empujando y todo lo demás. Yo me voy a mi casa, te digo la verdad. Viene una comisión de la OEA ahora, Bueno, a ver, me voy a mi casa. Digo, pido la renuncia de todo el gabinete. Acá alguien tiene que explicar algo, alguna vez alguien tiene que hacer algo. Alguien tiene que subirse arriba de pedir el reclamo, que se esclarezca el intento de asesinato de la vicepresidenta, que lo vimos en vivo y en directo. La solución viene de afuera, no de adentro. Por eso decía que sea ahora como está sea, viniendo una ahora, yo comisión de expertas. me pongo en la piel de la vicepresidenta. Digo, acá alguien me tiene que dar alguna explicación del gobierno que yo hice. No solo que yo hice el gobierno, no solo que los puse a todos con mi voto de ministro, sino que encima me provocan a mí, porque me tiran chicanas electorales, me dicen y que se va a presentar, que se presente, no está proscrita, está proscrita. Digo, hay una falta de respeto y una ingratitud en esta situación que se vive adentro del Frente de Todos, que hay que ponerla en su justo lugar. Sí, por eso mi crítica con respecto a si la tocan a Cristina, que quilombo se va a armar, ya la tocaron y no pasó nada. Quilombo. Pero ¿para quién es esa crítica? Eso es lo que no me quedan claro. ¿Es para la militancia? ¿Es para la justicia? ¿Es para el gobierno? Para todos. Para todos. Les cabe a todos. Al que le quepa el sallo, que se lo ponga. A las famosas instituciones, Julián, porque ¿qué hace el sistema de justicia respecto a este hecho? La verdad que lo que hace es obturar la investigación. Claro. Lo hemos visto una y otra vez. Lo que hace es como pasaba en el caso de Lara San Juan. Lo mismo. Macri balizó hacia dónde tenía que ir y las grandes instituciones convirtieron en espías a la familia. Una cosa bien del neoliberalismo, convertir a los inocentes, a las víctimas en responsables. Y si alguien sabe esto, son las mujeres. Che, Amado. Como el sistema. Pero te quería agregar algo, porque son las instituciones las que están haciendo esto. Obturar la justicia. Los tipos que administran las leyes están obturando la justicia y la verdad. Están obturando la justicia y la verdad. Y así como vimos lo del lago escondido, porque ¿quién decide en Argentina que es un escándalo y que no? Sí. ¿Quién lo decide? ¿Eso no fue un escándalo? Los medios. ¿Eso no fue un escándalo? Los medios, Amado, los medios lo deciden. Eso. La mayoría. Pero también el sistema institucional. Sí. Porque si el Poder Ejecutivo hubiera hecho algo, hubiera habido otra respuesta. Si el Poder Judicial hubiera hecho algo, habría otra respuesta. Y si el Poder Legislativo hubiera hecho algo, habría otra respuesta. Y al principio del programa, los doctores, la doctora y el doctor, hablaban de esa supuesta necesidad de balance, los check and balances que estudiamos de los poderes. Están todos rotos. Están todos rotos. Mirá, hemos asistido, las y los argentinos, en este periodo de extraordinarias, donde el presidente mandó un montón de leyes. ¿Qué hizo la oposición? Le puso
un torniquete, dijo Hugo Yasky al Congreso. ¿Qué le dijo? Si ustedes van a avanzar con el juicio político, no se trata nada. Y acá, retomando lo que se decía hace un rato, ¿qué quiere decir no pasa nada? Quiere decir, por ejemplo, que 900.000 personas, el 80% de las cuales son mujeres, no van a tener una jubilación. Eso es lo que hizo la oposición. Y vos fijate si habrá un vínculo entre lo que pasa en el Poder Judicial y lo que pasa al conjunto, en el bolsillo, en la vida, en los derechos, porque muchas veces son derechos que no son económicos, como el caso de Arcoiris, de nuestra sociedad. Entonces, cuidado con esto, cuidado con esto. La oposición usó como rehén a 900.000 personas, 800, el 80% mujeres, que no van a tener una jubilación, tratando de que no estuviera el juicio político. Eso es lo que hace algunas instituciones en la República Argentina. Y lo que queda descubierto que defiendan, ¿no? Que no haya juicio político. ¿Qué es lo que están hablamos todo el tiempo de este partido están judicial? Descubriendo el lado escondido. Exactamente. Porque escuchábamos que decían, esto es una operación. Faltó que digan, nos operan con la verdad. Pero además, Amado, ¿qué pasa cuando las instituciones realmente son apropiadas? Yo el otro día lo puse en las redes sociales, me dijeron chorra. No, apropiadas en el sentido de justamente aprehensión popular. Son apropiadas por la gente, por el pueblo, por la ciudadanía, para su destino legal, constitucional. Ahí salen los dueños de la Corte Suprema, los 500 empresarios más poderosos del país. Justamente con el Poder Judicial, ¿por qué pasa esto, Lili? Porque el Poder Judicial hoy en día es el superpoder constituido del Estado que garantiza los intereses de las minorías. Por eso el Congreso no quiere funcionar, como decías, Amado, si no finaliza este juicio a la Corte, para dos leyes que eran centrales, la ley Lucio y la moratoria previsional. Entonces, entendamos que, como en el caso de Lucía Pérez o en el caso de Arcoiris, hoy en día la movilización popular, por supuesto, si es con la conducción política, mucho mejor, pero es el pueblo el que va a volver a reapropiarse esas instituciones que la mafia quiere cooptar o cooptó ya. Cierro esto, no hace falta una dictadura como lo dijimos en infinidad de veces. Hoy en día ese capital esto es una dictadura. Claro, se apropia de todo, es la dictadura del capital patriarcal y depredador. Exacto, se apropia de todos los dispositivos del Estado, culturales también, como discutimos el domingo pasado, culturales también, claro, y constituye una subjetividad para crear ese sujeto homogéneo, sin conflictos, sin grietas, sin problemas y por supuesto que produzca una aquiescencia dominado. Que no sea dominado. Y te sumo que me parece que es una variable muy, muy importante porque el tema del cuca, choriplanero, agarra la pala, son todos chorros. Hace muchos años que venimos asistiendo a esto. Yo no puedo dejar de hacer el paralelismo primero de la deshumanización, ya no del adversario político, sino de un enemigo culpable de todos los males, la corrupción del kirchnerismo, es decir, cuando estamos asistiendo a la corrupción evidente en chats de cómo se manejan, pero sin embargo la corrupción es del oficialismo. Y me parece que eso también ha calado muy, pero muy profundo en nuestra sociedad. El tema del cuca, que ya hemos dicho, no es menor que sea una cucaracha, los judíos eran ratas, digo, ¿no? Hacer ese paralelismo de estigmatización de quien es nacional y popular y tratarlo ya de buenas a primeras de chorro. También creo que ha calado hondo dentro de la misma movilización del movimiento nacional y popular, que pareciera que nos hablamos en voz baja, ¿no? Que pertenecemos a esta sociedad y sin embargo, y sí, pero soy peronista, es decir, no se va... Una especie de proscripción autoinfligida, ¿no? De no poder... que está diciendo fue cuando a Julio De Vido no le sostuvieron los fueros. Exactamente, pero digo, me parece que de cara a la sociedad... Y aunque hubieran perdido la votación, por lo menos había que decir, lo que había que decir. Exactamente. Así llegamos a la proscripción de Cristina Fernández. Pero por eso mismo, no siempre se ganan las batallas. Lo que pasa es que siempre hay que darlas. Es lo que siempre estamos tratando de decir. Pero no es menor el tema de la estigmatización a la... A mí me parece un tema... ¿Cómo? Esos son los grandes problemas que tiene. Claro, y que en los propios empieza a calar. Y entonces no se defiende, no se sale a demostrar y a dejar en evidencia lo que está sucediendo con todas las letras, desde el Ejecutivo mismo. Bueno, pues se trabaja desde los medios de comunicación. Sí, pero eso algo habrán hecho de baja intensidad. Pero termina ganando la batalla cultural donde todo... algo habrán hecho de baja intensidad. Claro, termina ganando la batalla cultural la derecha que la viene ganando
para mí, por lo menos que hemos debatido muchas veces. No. Bueno, Pero- yo sé que vos y yo tenemos una diferencia, Pedro, que yo creo que sí la viene ganando de lejos, pero y a penales, ¿no? Sí. Lili, a ver. La batalla cultural. Sí, totalmente. Creo Dos que hay contra que, uno, hay no. que hay que agregarle al tema de las personas en la calle, lo que vos además, Nati, decías recién, la necesariedad de que las instituciones o las referencias institucionales también tomen posición. En el caso de Arcoiris, nos movimos muy rápidamente y quienes, además de sostenerse en la calle, en la esquina, con pancartas, un beso a Nina Brugo y a sus 79 años que estuvo ahí comandando, Marisa Graham, la defensora, fue a golpear la puerta y la policía de la ciudad de Buenos Aires no la dejaba entrar. María Elena Nadeo, ¿por qué digo esto? Porque a veces nos quedamos con la idea de la gente en la calle, pero además de la gente en la calle, tienen que estar las instituciones que fueron elegidas, que fueron construidas para cumplir con una función, haciendo lo que tienen que hacer. ¿Cuál fue el final en este caso? Que Arcoiris no se la llevaron. ¿Cuál está siendo el final de Lucía Pérez? Que los jueces anteriores están a punto de entrar en un jury. Esto va a ser histórico. Fue histórico el alegato de la doctora Piermarini y de la doctora Verónica Heredia, porque por primera vez la perspectiva de género, la diferencia entre una mujer y un varón, una piba de 16, un dealer de 23. La situación, se habla de Rosario. Rosario no es el único lugar donde tenemos un problema gravísimo con el narcotráfico. Entonces me parece que señalar que hay también autoridades que en algún momento toman la posta. Y Mariana Carvajal escribió un artículo muy interesante acerca de que viene, y esto para hacerle caso a Ubeira, que dice que lo que no se resuelve acá hay que resolverlo afuera. Viene una comisión de expertas de la OEA, van a estar acá el 1, el 2 y el 3, y el tema es la violencia política. Y el lugar de la violencia política contra Cristina va a estar en la agenda principalísima, junto con el caso de un grupo de catamarqueñas, de las Ramonas, que fueron sotoboche sancionadas por haber denunciado a alguien que se estaba proponiendo para gobernar la provincia. Lo denunciaron por abuso y por acoso. El tipo renunció, pero a ellas 7 le hicieron y le siguieron haciendo la vida imposible. Y también Cecilia Moró, que ustedes recordarán aquel gestito, ¿no?, que alguien le hizo. La violencia política contra las mujeres es realmente importante. Si no lo resolvemos adentro, viene la OEA a ver qué hacemos. Lo decía recién Pedro, vinculado con esto que dice Lili también, la violencia política, y lo mencionaba también Pedro, al ministro del Interior, Aguado de Pedro. Vamos a compartir Pero una cosa antes, una muy referencia. chiquitita. Sí, Amado. ¿Cómo puede ser que los que hablan de las instituciones y de la República son los únicos que tienen prófugos? Claro. Ahí hay un contrasentido, ¿no? Es una buena pregunta. Es una buena Mauro. pregunta. Mario. A ver, vemos lo de Guado. Lo vemos. Esos compañeros que hablan de Néstor permanentemente y que tratan de separar a Néstor de Cristina. Tratan de separar a Néstor de Cristina. Néstor y Cristina son lo mismo. Néstor y Cristina son lo mismo. Néstor y Cristina son la reconstrucción de la Argentina. Y esos compañeros que parece que no andan muy bien, que quieren separar a Néstor de Cristina, les digo, por favor, imagínense si los escuchara Néstor. Si los escuchara Néstor. Y les digo, el mejor homenaje que le pueden hacer al compañero Néstor Kirchner hoy es investigar quiénes fueron los responsables materiales e intelectuales del intento de asesinato de sus compañeras. Dejen de hablar de Néstor en vano. Dedíquense a investigar quiénes son los autores materiales y los autores intelectuales del intento de asesinato de la compañera Cristina.
Bueno, para mí esto es relevante en función de los interrogantes que planteábamos al comienzo del programa y que yo creo que va a ser parte de nuestro trabajo a lo largo del año. Es decir, bueno, cuál es la promesa electoral que puede ofrecer el oficialismo y en función de eso, todo el arco del oficialismo, ¿desde dónde se puede empezar a construir? Una pastillita muy cortita. Lo que quiero decir es esto, ¿se puede construir desde dónde? Desde esto que decía Guado de Pedro, me parece. Es uno de los grandes centros de, yo diría, de comunión que puede tener el oficialismo, ¿no? Investigar el atentado a Cristina. Digo, me parece que ese debiera ser el puntapié, sí. Perdón que te interrumpí, pero muy cortito, Pedro, discúlpame, pero esto también tiene que ver con la deshumanización del adversario, porque Cristina casi que hay gente que pareciera decir que se lo merecía, ¿entendés? Que casi que puso la cabeza en la pistola, porque cuca, porque es una chorra, porque... como responsable. Exactamente, es decir, volvemos a ver Bueno, pero una figura importantísima esto, ¿no? Mirá cómo me pone. Eso es a todo el kirchnerismo. Claro. O sea, acá hay una deshumanización del kirchnerismo. O sea, pareciera que si vos sos kirchnerista te pueden hacer, decir y hacer cualquier cosa. Y toda esa energía que decía Lili, tan extraordinaria, deberíamos ponerla en función también del esclarecimiento del crimen de Cristina. Yo creo que acá ha faltado una movilización popular y un liderazgo político que conduzca esa movilización popular que tiene que venir del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo de la República Argentina tiene responsabilidad, más allá de llevarlo a la justicia, de que esto se investigue y debería estar constantemente informando el avance, exigiendo, pidiendo, actuando en torno al tema, porque es un hecho gravísimo que nos compete a todos. Y Pedro, también tiene que ver con lo que decía Guado de Pedro. Mencionaba a esos compañeros que parece que ahora hablan del nestorismo, ¿no? Y que se olvidan cuando el mismo Néstor Kirchner, cuando yo recuerdo el ferro de marzo del año 2010, hablaba de acompañar a la compañera Coraje, no solamente en su carácter de compañera de vida, sino también en el programa político, que es lo mismo. Parece que esto tiene que ver con el buen peronismo y el mal peronismo. Cristina representa para el poder el mal peronismo, el peronismo incómodo. Y estos compañeros que saltan a Néstor Kirchner, ¿no? Divorciándolo, donde también hay un componente muy misógino. Pero además con falacias. No soportan a una mujer que ejerce el poder, ¿no? También lo hicieron con Perón y Evita. Claro, muchas veces se levantaba a Evita para atacarlo a Perón. Exacto. Bueno, entonces creo que tiene que ver con el bueno y el mal peronismo. Y ahí está directamente vinculado a la agenda propositiva del Frente de todo este año, que es la que representa Cristina Fernández. Muy buenos los dos ejes que se plantearon de Guado de Pedro. Muy buenos, porque el primero tiene que ver con el programa político. Sí. Porque se trata de caricaturizar a Néstor Kirchner con los superávits, pero Néstor Kirchner era algo más que los superávits, ¿no? Era la lucha por los derechos humanos. Fue también en la 125, Cristina era presidenta, pero... ¿Dijiste caricaturizar? No. ¿Caricaturizar? Claro, no, es caracterizar. No, caricaturizar. Ah, ¿en serio? Porque eso no era Néstor caricatura. Lo que se expresa en algunos sectores era Néstor Kirchner, es una caricatura. Néstor Kirchner era un tipo que estaba con la industria nacional, con la obra pública. En el tema de la 125 fue el que puso la cara en la disputa pública, mientras Cristina... Es decir, que no se va ese Néstor, se lo quiere dejar a un costado. Por supuesto. Y esto viene sucediendo de hace rato. Entonces me parece muy importante esto que decía Guado, muy, muy real, muy certero. Y el otro punto también, a mí me llamó la atención que en la mesa esta que se armó, que fue una reunión importante porque también había representantes de las trabajadoras y los trabajadores, se dijeron cosas muy importantes. Me parece que todos nos quedamos con la sensación de que había la posibilidad de que el frente se sostuviera en el tiempo, y se dijo lo de la proscripción de Cristina, pero que no hubiera una sola mención al atentado, a mí me hizo mucho ruido. Sí. ¿Gallego? Sí, me parece que podemos vincular algo que acaba de ocurrir, que es la separación en el bloque de senadores en tema de Snopec en la provincia de Jujuy. En verdad la queja, que por lo menos lo que yo leí en los diarios, está basada fundamentalmente en la actitud deficiente del gobierno federal con respecto a las atrocidades del virrey de Jujuy, que es Morales, ¿no? ¿No era emperador? Entonces, y la queja es un poco más o menos lo que acabamos de producir acá, que es que el presidente de la Nación y lo que significa la actividad política general del gobierno no ha generado ninguna empatía con respecto a la resolución de los problemas internos que tiene en Jujuy, que la figura principal es Milagro Sala, pero de ahí derrama para abajo.
La verdad que me pareció bien que el presidente largara su campaña de la Antártida con 2 bajo cero porque no calienta a nadie, ¿no? Para mí estuvo bien que vaya el presidente a la Antártida, quiero decir. Claro. Porque sí, pero digamos... Para vos me no. parece la cadena nacional, digo, con tan poco uso que ha hecho el presidente de la cadena nacional, clarísimo que es importantísimo ese viaje a la Antártida, por lo que eso significa, pero la verdad que... Le quedan 400 metros antes del disco y ahora es el momento de pegar para acomodar. Y resulta que llegamos a este juicio político no como consecuencia de una actividad militante por parte del presidente, sino como consecuencia de que le metieron la mano en los bolsillos a los gobernadores con una sentencia que es un asco y finalmente explotó por el lado que siempre dice mi querido amigo Amado Vudú, y Marx también, de que todo se resuelve con el tema económico, ¿no? Entonces, a ver, acá lo que hay son intereses y lo que tiene que ver es quién representa esos intereses. Y como hay intereses y acá pareciera que la bocha está en la cancha y no la representa absolutamente nadie, la agarran ellos y hacen las cosas que ustedes están acostumbrados a ver y decir y promover. Entonces, lo que haría falta, yo ya creo que el presidente a esta altura del partido sufre un mal incurable, es que de alguna manera el resto, digamos, de lo que significan las fuerzas nacionales, populares, las del frente, las no frente, yo creo mucho en las organizaciones intermedias, se hagan cargo de la responsabilidad concreta porque si esto nos va mal, no hay país. Entonces... ¿Cómo? Si esto nos va mal. Claro, si nosotros de esta trampa política enorme que tenemos no salimos, no hay país, porque el próximo presidente no puede ser un macaco que sea intendente de la Ciudad de Buenos Aires como fueron los otros 2 anteriores. O sea, tenemos la desgracia de que históricamente nunca un gobernador de la provincia de Buenos Aires salió presidente y parece que ser candidato a presidente siendo gobernador de la Ciudad de Buenos Aires te habilita para ser presidente. Si el que viene ahora, va a ser el líder que va a resolver el problema de los argentinos de cara al Fondo Internacional con 2 vencimientos de 28.000 palos en los próximos 4 años, muchachos, a los botes. Sí, totalmente. Señor director, teníamos ahí un material vinculado a la ruptura en el Senado. Es importante porque hay encuentro en diputados esta semana y porque muchos están mirando lo que sucedió en el Senado para ver si pasa algo, esperemos que no. Esto entre nosotros, entre nosotros que somos pocos, en diputados, ¿no? A ver, lo compartimos. Para generar una unidad, justamente lo que necesitamos es poder hablar, poder dialogar y poder pensar en el futuro del país y no en los personalismos. Creemos fundamental poder generar esta agenda federal que bien decía nuestro presidente de bloque, Guillermo Snopek, poder pensar en articular distintos temas que verdaderamente le interesen a los ciudadanos argentinos. Hoy tenemos una inflación que verdaderamente supera y que verdaderamente nos supera y que deja el salario de los argentinos y argentinas por el piso. Y tenemos que trabajar en esos temas, en poder generar empleo genuino. Eso no te lo podemos confirmar en este momento. Nosotros hoy somos un bloque de 5 senadores y senadoras que tenemos nuestro peso propio, que representamos a provincias argentinas que tienen su peso propio en nuestro país, y me parece que lo fundamental es poder hablar bajo el diálogo y bajo el consenso y eliminando este sistema de grieta que nos ha hecho daño durante las últimas décadas. Tenemos que discutir la distribución justa de los subsidios, por ejemplo, en los transportes. No, hemos hablado entre nosotros hace mucho con el senador, en este caso con el senador Espínola, tenemos un proyecto en común, en este caso sobre oposición. Nosotros somos un nuevo bloque, ¿sí? que representamos a las provincias. En el concierto o en el marco del Senado de la Nación somos otro bloque. Somos un tercer bloque. Pedro. Bueno, una ruptura a pedir de Cambiemos. Claro. Lo de Snopek, yo he visto la carta, es inentendible. O sea, que critica a un lado, pero se va con un grupo que evidentemente está jugando a favor de Cambiemos, que tiene que ver con el pedido de juicio político. Ni Rodríguez Sá, ni que la senadora primera que habló era de San Luis, no de Córdoba, no era Vigo, era la segunda. Ninguno de los dos firmaron el pedido de juicio político. Y este tema de saltar la grieta y el tema que es exactamente el mismo discurso de Larreta. Yo solo escuché a Rodríguez Sá, un día que estaba Amado, que discutimos con Rodríguez Sá esa noche en la casa de él,
que él planteaba esa, y nosotros, me acuerdo que yo puse el ejemplo del doctor Beira, estamos hablando de hace varios meses atrás. Todo este tema de saltar la grieta y de todo lo demás tiene un objetivo final. ¿Cuál es? Separar al kirchnerismo, aislar al kirchnerismo, hacerlo como que fuera un blanco móvil. Dividir para PJ, cualquier cosa. kirchnerismo. Más que PJ, es dejarlo solo al kirchnerismo para que lo puedan. ¿Por qué quieren hacer esto con el kirchnerismo? ¿Cuál es el objetivo central de esto? Dos cuestiones que se discutieron acá. Primer cuestión, el tema del salario y la defensa de los trabajadores. Segunda cuestión, el tema de los recursos naturales, que fue la agenda que planteó Cristina en La Plata. Litio, hidrovía y vaca muerta, las tres cuestiones que planteó en La Plata. Entonces, este bloque, al cual seguramente se le va a sumar Perotti próximamente, tiene como objetivo eso, es un tema para dividir y aislar al kirchnerismo. Aparte es un poco raro, ¿no? Hay una crítica al presidente, pero hay una ministra que responde a uno de esos gobernadores, de los senadores que se van. A mí no me cierra. Pero además, nosotros es como que asistimos a una grieta que fuera una novedad, ¿no? Digo, esta grieta de lo que se está discutiendo son de dos modelos de países que la venimos arrastrando desde que tenemos memoria, como lo mismo de la democratización de la justicia. No es de ahora que la justicia labura mal y labura para los poderosos. Uno escarba un poquito en el Poder Judicial y se repiten incluso los apellidos de la dictadura. Señor director, en funciones. a ver si usted no me va a poder tomar el teléfono, ¿no? Se puede acercar. Mira, esto es una maravilla. A ver si lo... Ahí está. Espero que no salga cualquier foto. Va a salir un desnudo. Un nude. Ahí está. A ver, acérquese un poco más. No se puede. Bueno, esta es la... Ahí está. Uy, perfecto. Fíjense, mayores reservas de litio del mundo. Bolivia... Y después viene Argentina. Y Chile mucho más abajo, casi con la mitad. Mayores reservas de litio del planeta, cuando todo va a la utilización del litio, sobre todo... Se apagó. Bueno, y ahí tenemos... Y ahí aparece la foto de las vacaciones. Pedro debe saber más que yo, pero tenemos un gran problema porque gracias a la reforma del 94 de la Constitución, a nivel nacional no se puede nacionalizar el litio, sino que cada provincia puede hacer con sus recursos naturales lo que le plazca, y no es lo mismo que alguna potencia venga a charlar sobre el litio con un presidente de la nación que con un gobernador que pueden hacer negocios espurios. Bueno, un día habría que hablar de esa Constitución. Esto explica también el golpe a Bolivia de hace 3 años, 2 años. Y los dichos de la comandante de Estados Unidos, hablaban de sus propios recursos naturales. Y rescatemos la labor de nuestro ex ministro de Ciencia y Técnica, ahora en ITEC-IPF, Roberto Salvareza, que somos el país más avanzado en América Latina para armar un proceso completo de batería de litio. Pedro, vos hablabas de... Gran ministro, gran militante. De la grieta. Las dos cosas. A ver, señor director, el mensaje de Horacio Rodríguez Larreta esta semana se lanzó... ¿Rodríguez Larreta? No, es contra la grieta. A mí me dijeron que es contra la grieta. A ver, vemos la versión 1. Muy buena esa. Es un faro. Es un faro. Un faro es la señal para saber a dónde vamos o a dónde queremos ir. Yo estoy acá en el kilómetro 0 de la Ruta 40, que es la ruta que une toda la Argentina. Hace tiempo ya que empecé a recorrer todo el país y en cada lugar que voy recojo lo mismo. Ya cruzamos un límite. No queremos más seguir siendo lo que somos. No queremos más seguir viviendo con el agua al cuello. Siempre peleándonos entre nosotros. Los únicos que se benefician con la grieta son los que la abrieron, los que se aprovechan de ella. Los que la usen son unos estafadores. O terminamos con la grieta, o la grieta termina con la Argentina. Los argentinos queremos ya iniciar el camino hacia vivir mejor. Ahora, la pregunta del millón es, ¿estamos dispuestos a hacer las transformaciones que se necesitan? Yo sí. Yo quiero un país donde nos respetemos unos con los otros. Un país donde igualar sea igualar para arriba. Un país donde la educación sea intocable. Un país donde se produzca en todos los rincones. Ahí está Horacio Rodríguez Larreta, que habla de la grieta. Yo me quedo escuchándolo porque entre la música y el... es muy bucólico lo del faro, me gusta. Se olvidó de Ushuaia, ¿no? Eso lo dijo el mismo. Sí, un poquito más al sur. Y otra cosa, habla de la educación, el ministro de gobierno, el jefe de gobierno porteño que redujo un 10% el presupuesto educativo. Pero qué cara dura que son. Tienen una cara de piedra. Pero para una cosa. Le voy a dar una mala noticia a Rodríguez Larreta. Una mala noticia. Este país no se banca más
un porteño como presidente, con perdón de todos los porteños. Pero no discrimines por ese lado. Pedro, La agenda, la derecha es una agenda. Por otro lado puede discriminar por donde quiera, pero por ese lado no. Digamos. La derecha es una agenda, Pedro, Bueno, y en esa agenda la porteñización de la política yo te entiendo perfectamente. Gracias, compañera. Gracias por Pero ser espera, exégeta. Y yo como porteña la defiendo. Claro, yo como porteña tengo una visión absolutamente federal. De hecho, el presidente de la Nación habló de la federalización y no cumplió demasiado. Bueno, Entonces, también lo agarró en la pandemia. Cuando si hablamos de un de la Rúa, si hablamos de... Pero el 90% de los funcionarios de gobierno son de la zona AMBA. Bueno, pero con ese criterio decimos casi el 90% de los funcionarios eran abogados y sin embargo la tuvimos a Néstor y a Cristina Fernández de Kirchner, que también eran abogados. Y Macri por favor, pero eran de Río Gallego. No ganemos la geografía ni la política. No, pero algo más importante aún. Primero, cómo mienten, es realmente descarado escucharlos. Es realmente que cuando agarras a alguien que te está engañando en la habitación y te dicen esto no lo quiero hablar de la grieta, porque es un elemento que está... Antes de la grieta, para eso está el doctor Ubeira. No, pero por eso, algo cortito, yo traje la pala. Yo soy uno de los estafadores. Amado, algo muy corto que tiene que ver primero con la mentira, que me parece tremendo porque los datos, como decía Natalia, se los podés comparar y te das cuenta que te está mintiendo. Y no nos olvidemos que fueron gobierno hace nada, y si hay algo que no hicieron fue ni igualar para arriba, ni que los trabajadores estén mejor, ni que la salud esté mejor. De hecho, cuando nos agarró la pandemia, y gracias estaba Alberto Fernández. ¿Gobierno? Sí, hace 4 añitos fueron gobierno, pero se olvida. Por eso digo, nos olvidamos, como recién hace un ratito al principio, Amado, vos mencionaste, tenemos una memoria muy selectiva. Pues nos estamos acordando permanentemente de los que tienen los cañones de los medios hegemónicos de ciertas cuestiones, y no nos acordamos que fueron gobierno y que rompieron todo lo que podían romper y además nos endeudaron hasta el tuétano. Entonces, ¿de qué me está hablando este hombre? Si todo lo que me está diciendo cuando fueron gobierno fue todo para atrás. Pymes cerradas, en vez de Ministerio de Salud, una secretaría. Llegamos a la pandemia con una Secretaría de Salud. ¿De qué me están hablando? El mensaje es pueril e infantil, ¿no? De Larreta. Pero además habría que avisarle que tenga cuidado, porque los faros te marcan lo que tenés que esquivar. Claro, no claro. a donde tenés que ir. Salió Ubeira, a ver, explícame esto, ¿cómo los faros se tienen que marcar? Claro. Y sí, el faro es el que te avisa concretamente del peligro que vas a llevarte por delante. Y bueno, nada mejor que un faro para darse cuenta que Larreta es el gran peligro que hay que esquivar. A ver, omitiendo a Tierra del Fuego. No, porque, y no me gustó nada que me dijera estafador, porque soy un promotor de la grieta. A propósito de este tema, a Bullrich tampoco le gusta. Te voy a decir algo. Ahora Larreta. La grieta. Ya me confundo. No me digas que no está bueno. No, está bueno. Está muy bueno, está bueno. La grieta. El juego de palabras está bueno. Tenemos un discurso, pero si no te gusta, tenemos otro. Tenemos otro. A ver, lo vamos a ver. Mira, yo lo que dije del kirchnerismo fue muy claro y lo ratifico. Yo no veo posibilidad de ponerme de acuerdo. No veo posibilidad de acordar, cuando nosotros creemos que la seguridad es prioridad, con un gobierno que liberó los presos. No veo posibilidad de ponerme de acuerdo cuando para mí la educación es lo número 1, con un gobierno que cerró las escuelas. No veo posibilidad de acuerdo cuando para mí la apertura al mundo, la inserción, vender nuestros productos hoy es prioridad número 1, con un gobierno que solo es socio y amigo de Venezuela y Cuba. No veo posibilidad de ponerme de acuerdo. Bueno, ahí está. Eso es grieta, abuela. No me digas que no. Sí, pero ahora resulta que Venezuela es gran amigo de Estados Unidos a partir del problema de Ucrania. Lo sacó de la lista. Y Guaidó debe estar laburando en un supermercado Walmart. O sea que lo que habría que avisarle a Larreta, que generalmente el imperio, cuando decide que pasamos a ser amigos, somos amigos. Yo quería guarda con el faro. Quería mencionar algo. Hoy Maduro es un elemento claramente progresista para los Estados Unidos. Yo vuelvo a la mentira de Larreta, lo había mandado al grupo, porque dio una nota hace poquitito. Ustedes todos recordamos el tema de la coparticipación, ¿no? Cómo Larreta fue a la corte, tenemos una cautelar. El tráfico de influencia. Sí, la corte dijo, bueno, sumo, resto, no sé, te tiro un número mientras seguimos pidiéndolo de fondo. Pero sí, fue así. Dio una nota donde la titulan, de Rodríguez La Grieta,
los bonaerenses han sido perjudicados por la coparticipación. Es Así decir, es. ahora que está en modo presidencial... Así es. O sea que él reclama como porteño, pero se queja como él. Tiene como un corteta muy 40% complicado. del electorado. Pero eso no es como el hombre araña que se señala al otro. Total. digamos. Pero eso lo Es dijo una Kicillof. realidad. No, yo lo dice Larreta. Sí. O sea, él reclama Ahora que- por un lado, pero se siente damnificado del otro. Es que es muy... Es que se tiene una autopercibe esquizofrenia importante. importante. Eso no es esquizofrenia. Ponete de acuerdo. No Qué nos chantas metamos que son, con lo qué de chantas. Tremendo. De todas Ahora, me maneras, parece que es importante la tener claro que esquizofrenia hace se puede muchos tratar, años que ¿no? gobiernan la ciudad de Buenos Aires. Quiere tomar Porque la no solo, medicación. como muy bien decía Úrsula, estos 4 años estuvieron, rompieron, destruyeron, no se endeudaron, cerraron, la gente no podía pagar la luz, las panaderías cerraban en todo el país, es lo que más recuerdo, ¿no? Las panaderías. Nosotras tenemos un tubo de ensayo de lo que puede llegar a suceder en el país porque en la ciudad de Buenos Aires laboratorio. es el laboratorio. Entonces, cierre de escuelas, la situación donde Larreta además miente con el tema de la seguridad. El otro día dijo que esta es la ciudad más, faltó que diga, del planeta. ¿No? En San Telmo se roban las bicicletas, vos entrás a comprarte 2 medialunas y cuando salís la bicicleta no está más. No hablemos de lo que tiene que ver con la asistencia. Las guardias cerradas estuvieron la semana pasada. Mienten descaradamente y reitero. Acaba de incorporar a su equipo a Houghton. Esto implica una declaración de principios. Voy a romper, voy por el aborto, voy por el matrimonio igualitario, voy por el cannabis medicinal, ni te digo el recreativo, voy por todo aquello que hemos podido conseguir. Después, no digamos que no sabíamos lo que sucedía. Y un minuto más. Y te miro a vos, Amado, porque seguramente ustedes tienen más memoria de cómo fue que perdimos la ciudad. Ibarra, Tellerman, Cromañón. Recordemos ese momento. El peronismo que le abrió la puerta, 3 diputados que se vendieron. Eso. ¿Se acuerdan? Hubo una levantada de manos donde había que defender a Aníbal Ibarra y los propios no levantaron la mano. Otra vez. A partir de ese momento perdimos la ciudad y nunca más la recuperamos. Esto también es memoria, querido gato silvestre, memoria activa. Recuperar qué pasó en aquel momento, porque claramente la ciudad de Buenos Aires nunca fue una ciudad, nunca fue peronista, ¿no? No es La Matanza, que sí es peronista. Pero había un sesgo progresista. Pero luce como progresista y de hecho lo es por todo lo que tiene que ver con la cultura, con el progresismo, con la resistencia, que sí la hay. Lo vemos ahora por cómo la gente nos Nadie saluda. se queja de los subsidios al Colón. No, por supuesto que no. Eso Pero es además otra cuando- cosa. pero- Ahora, Eso no es es subsidio. importante entender que en esta ciudad ese gobierno que en aquel momento estaba era representativo. Se perdió por el ataque, por la cama que hicieron, por la carancheada de Cromañón, con todo el dolor y con todo el amor muy bien hacia lo que en ese momento Fue así. sucedía, pero porque los propios se dividieron y no cuidaron eso y nunca más, hasta ahora, pudimos recuperar la ciudad. De los Algunos 3 terminó de diputados, funcionario de Michetti. perdóname, de los 3 ¿Ah, sí? funcionarios, de los 3 diputados que se vendieron del peronismo, uno hoy es secretario de Seguridad de Lanús, otro es secretario administrativo del Senado y el otro murió. Así que los 3 cobraron absolutamente bien todo lo que ha pasado. Pero yo quiero coincidir con Patricia Bullrich. ¡No! Sí, No, Patricia Bullrich. Para. Vos me querés decir. Vos me querés decir que ¿Qué vos, le vas a hacer Pedro con el Peretti, 13%? el que lleva el estandarte de caníbales a lo Sí, largo de la semana sí. y que va recorriendo todos los pueblos del interior. Sí, voy a coincidir con Patricia Bullrich. A ver. Con las taser. No en su etapa montonera, voy a coincidir ahora. Peor. Dijo claro. No aclares. No aclares, Amado, no aclares. Patricia dijo, este no es un momento para tibios. Y es absolutamente cierto. Así. Por eso nosotros necesitamos una estadista. Por eso necesitamos a Cristina presidenta. Y eso es absolutamente cierto. El país, si vos le sumás toda esta complejidad que estamos viendo del tema de la justicia, le sumás los vencimientos del fondo, le sumás la complejidad geopolítica internacional, El tema la guerra de distributivo. Ucrania, el tema distributivo, no hay manera, no es para un improvisado, no es para un Larreta, no es para una Patricia Bullrich, no es para nadie, es para Cristina. No hay otra salida. Fuera de joda, lo digo. Pero Y no- Cristina no está proscripta. Está proscripta.
Tenemos que romper la proscripción. Y para romper la proscripción hay que tener una acción práctica que todavía no está en la cancha. Y esa acción práctica es que Cristina tiene que asumir como presidenta del Partido Justicialista. Y de ahí pilotear todo el operativo electoral, político, judicial y de arreglo con los gobernadores y también una alianza continental contra el lawfare. Es fundamental que Cristina asuma como presidenta del Partido Justicialista si no quiere ser candidata en ningún cargo. A mí, una cosita, cantado, ¿no? a mí lo que me da además de puedo ser yo también presidente, ojo. No, pero de la proscripción de Cristina a mí lo que más me preocupa, porque creo que ya tiene espalda para bancarse de todo, de todo. Es el tema de la amenaza constante de que pueda ser proscripta y de que le abran la causa de Otesur. Bueno, porque en la causa por eso uno dice que está proscripta, bueno, no porque técnicamente pero ahora, pero es como le pasó a pero es como le pasó, está proscripta. Pará, pero digo, estaba proscripta es algo muy importante porque tiene que ver con el feminismo. Si no, no hubiera sido candidata a presidenta. Giles Carbó le sucedió lo mismo. Giles Carbó se fue cuando amenazaron a sus hijas. Y a Cristina le van a abrir esta causa de Otesur para irle contra Florencia, para irle contra Máximo. Y me parece que ese es lo que a mí más temor me puede llegar a hacer pensar que Cristina puede tener. No sobre ella, que ya se bancó todas y todas las que siguen bancándose, sino cuando se meten con su familia. Y esta justicia sí lo va a hacer. Amado. No, que es evidente, la proscripción no necesita ser técnica. Hay aparatos represivos y aparatos ideológicos de Estado. Y acá lo que está primando son los aparatos ideológicos de Estado. Entonces, mirá si está la proscripta, que no fue candidata en la anterior presidenta. O sea, ahí estaba operando esta suerte de proscripción ideológica de lo que representa Cristina Fernández de Kirchner. Y ella lo explicó hasta cuando organizó esta estrategia electoral que, bueno, después no tuvo el correlato que muchos esperamos político. Claro, por falta de un programa. Sí, yo creo de todas maneras que, digamos, para aportar a un grado de claridad, ¿no? Ella cuando... ¿Quiere decir que no estamos siendo claros, Ubeira? No, algún grado de claridad sobre lo que... no ustedes, sino a la audiencia. Sí. Gracias. Algún grado salvamos el trabajo, hasta ahora. No. Me refiero a la audiencia, no. La proscripción no es ni más ni menos que la cancelación de una persona desde el punto de vista de sus derechos políticos. O sea, eso hay que explicárselo a la gente, porque si no la gente cree que la proscripción no sé qué cosa es. No, explicarle que es la cancelación de los derechos políticos de una persona para poder para poder ser elegida por el pueblo. Entonces, la Argentina tiene una larga trayectoria de proscripciones desde la época del siglo XIX. Rosas, el tema de las condenas, por ejemplo, a muerte, por ejemplo, de Rosas, cuando Rosas ya estaba en Inglaterra, se lo condenó a muerte acá en la República Argentina. En fin, tenemos una larga trayectoria de proscripción. Ahora, en este caso particular, ella lo dijo claramente ese día que habló de su despacho en el Senado, que dijo que la proscripción... ella no iba a ser candidata como consecuencia de que la proscripción iba a ser utilizada por sus adversarios políticos como una forma de estigmatización, no solamente a su persona, sino fundamentalmente al movimiento que la contiene. Ahora, esto dicho en líneas generales, lo que ocurre es que la única forma de romper con la proscripción es lo que pasó con Perón en el 73. O sea, una manifestación de carácter nacional y popular que haga poco comprensible que si Cristina Fernández no se presenta, lo que estamos teniendo es ni más ni menos que el secuestro de la voluntad política de por lo menos un 35 o 40% de la población que está dispuesta a votarla. Y si eso ocurre en pleno Estado democrático, significa de alguna manera una capitis diminutio que nos coloca prácticamente al borde de la disolución como sistema democrático. Entonces, digamos, lo que me parece importante no es tanto si técnicamente va a haber proscripción o no hay proscripción, sino simplemente la utilización de la proscripción como un elemento para neutralizarla políticamente. Cuando, y con esto termino, cuando en Clarín no salió la bala, sí va a salir la sentencia, claramente era un anticipo de Clarín de que habían suprimido al adversario principal que tiene Mañeto en este minuto. Y como lo tiene Mañeto, lo tiene todo el poder de facto en la República Argentina. Entonces, la próxima elección es, en vez de Braden y Perón,
es Mañeto y el poder concentrado conjuntamente con los Estados Unidos o Cristina Fernández. Entonces, en ese sentido también es complicado que dentro del mismo Frente de Todos se presenten candidatos hasta que no se resuelva el tema de Cristina. Totalmente. Digo, es una incomodidad. Totalmente. Porque si abogamos por una democracia donde no queremos más proscripción, ¿cómo me presento yo? En algún sea sentido Aguado, estás sea- hablando- eso, claro, en algún sentido está diciendo Para Julián, eso que ya está bien, pero por eso que vos me Grabois preguntabas, también. vos me Pero por eso preguntabas estoy en el Sí. inicio si hay dificultad en que cada cual cuente. Yo creo que que cada cual cuente lo que va a hacer. No hay ninguna dificultad, pero lo que Úrsula está Digo, diciendo claro, ¿cómo es estás cómo me voy avalando a de alguna presentar? manera que la candidata principal no Sí, pueda presentarse? Yo igual Hoy quería tenemos hacer a Aguado, Coincido. a Una- Capitanich, Sí. tenemos a Lozano, que acaba de lanzar su candidatura a presidente dentro del Frente de Todos, Ah, no y a sabía. Grabois. Tenemos 4 candidatos a presidente. Sí, es no entender realmente, La para mí, gravedad ¿no? del tema. Es no entender la importancia que tiene la proscripción de un candidato como Cristina Fernández por parte de los otros que se han presentado. No, y además puede ser la punta del iceberg, digo, a la oposición y a quienes no quieren votar a Cristina porque no la van a votar, la posibilidad que le den a quien no quiere votarla de no votarla y decirle, mira, no te voté y perdiste, por ejemplo. No sé, Que si, eso, no sé si tienen esa idea. no, pero esa me idea parece no está. Pero te es que agrego algo no, estoy de- diciendo que esa idea no está. de lo Y que es técnico. gravísimo, porque hoy es Cristina, pero ojo, porque con esta justicia, mañana puede ser Sí. uno de los candidatos de ellos. Lo que se habla de lo técnico, de lo jurídico, me parece que el gallego lo puso muy bien a lo técnico dentro de una conceptualización más amplia de la utilización de la proscripción. Pero yo te agregaría algo, los dueños de este canal, porque cuando hablan de los tiempos, estuvieron presos en forma ilegal y los metieron presos para robarle la empresa. Y presentaron alguna vez ante casación un escrito que se lo contestaron el mismo día que lo presentaron. De eso estamos hablando cuando se habla de la parte técnica de Claro. los tiempos. O sea que cuando pase por casación y llega a la Sí. corte también, digamos, eso es, pasame lo que Lo hacen en los tiempos que quieren. No hay tiempos de estudiar, de leer, de nada. Son los tiempos de la política manejando los tiempos de lo penal. Pero a ver, si yo me concentro en lo que están diciendo todos, ahí cabe una pregunta que es, bueno, si el punto de comunión del Frente de Todos en este momento es, hay que quitarle la proscripción a Cristina, y lo que tiene que haber es una movilización. Esa movilización puede ser el 24 de marzo, tiene que ser en otro momento. No, me parece que no. Lo del 24 creo que ha estado desestimado porque hubo Es un otra pedido fecha. de los organismos de derechos Sí. humanos de no mezclar una cosa con la otra. Igual yo creo que el pueblo va a rebasar ese pedido. Bueno, eso es Con todo respeto. una cuestión espontánea del pueblo, Claro. digo, pero me pareció muy bien porque ahí hubo de parte de los medios hegemónicos intentar Claro. enfrentar a A los las organismos abuelas, ¿no? de Las abuelas con la cámpora. con la cámpora. Pero fue claro lo que dijeron las abuelas, lo que dijo la cámpora. Y además hay un vínculo entre todas estas cuestiones. Yo no creo que las abuelas, sé que no lo piensan en abstracto el tema de memoria, verdad y justicia. No, claro. Lo piensan en la Argentina. Su lucha tiene que ver, esta democracia tiene madres y abuelas, no tiene padres. Entonces esta democracia no puede tener proscripciones. También por la memoria, la verdad y la justicia, porque esas madres y abuelas pusieron arriba de la mesa. Y me parece que quedó claro que no había ninguna contradicción entre la cámpora, Estela y las organizaciones. Y cuando decías, Amado, que va a exceder la convocatoria en términos de aquello que se va a poner sobre la mesa, donde se va a explayar la movilización, vos decías, va a exceder lo que es siempre, uno entiende, el homenaje a los derechos humanos. Y en porque todo es caso- un homenaje no en abstracto. Ese homenaje es un homenaje vivo de lo que sucede en Argentina. Ese es el gran logro de madres y abuelas. Se va a mencionar el caso de Cristina Fernández. No sé Kirchner. si se va a mencionar o no, pero muchísima Merecería. de la gente que va a ir va a estar pensando en el vínculo entre aquellas luchas, la verdad, memoria y justicia, y esto que está sucediendo en la Argentina hoy. O sea, Creo que una de las imágenes tiranías más también fuertes pueden de ocurrir Néstor entre- es la de Néstor Baján descolgando el cuadro. Claro. ¿no? Sí, O sea, esa es una la- imagen. Y por otro lado, una asignatura pendiente que es la cantidad de nietos, nietas que todavía no sabemos dónde están. Entonces es memoria, es verdad, es justicia y es futuro. Porque me parece que también Es hay, presente y futuro. hay un compromiso muy fuerte de los derechos humanos y de toda la gente, de todos los que vamos a estar allí en la calle, de todos los que hace 24, muchos 24 que estamos, que es recuperar a todos los nietos y las nietas que todavía no pudimos recuperar. ¿Gallego?
Sí, yo creo que justamente el 24 de marzo, más allá, digamos, del tremendo símbolo que es el 24 de marzo del 76, yo lo tengo muy presente porque el 24 de marzo del 76 yo me estaba preparando para correr. Entonces, ya sabíamos que esto iba a ser espantoso, no pensamos nunca semejante proporción, ¿no? Pero la realidad es que, digamos, más allá, digamos, del conmovedor homenaje que le brindamos todos los años a lo que significa la violación más brutal del sistema democrático para conculcar derechos y fundamentalmente para matar personas, hoy estamos viviendo con otros medios, con otras formas, una tiranía dirigida específicamente dentro de un sistema democrático por personas que han tenido la capacidad, entre los medios de prensa, los contenidos hegemónicos, digamos, de la parte económica de este país, nos han dejado a nosotros, los ciudadanos, huérfanos de acceso a las decisiones importantes del poder. Entonces, la realidad es que el 24 de marzo tiene muchísimo sentido. Y si vos estás hablando de que vas a proscribir un candidato específicamente porque ese candidato puede ser el adversario natural de todo esto, debería de alguna manera generar algún grado de preocupación. Por eso es que no entiendo las candidaturas anticipadas de toda la gente que está en el frente, porque en última instancia no es ni más ni menos que bajarle el precio a la condición concreta de lo que significa la proscripción de un compañero tuyo. O sea, si mi compañero está proscripto, acá no hay juego democrático. Entonces, yo no me puedo presentar como candidato a presidente. Pues eso me parece un papel tristísimo, el del presidente de la Nación, anticipando su precandidatura, digamos, desde la Antártida, cuando tiene una compañera que es la de rubro, a la cual le acaba de salir una sentencia donde la tiene proscripta. Me río de la mención desde la Antártida porque realmente está lejos. Claro, o sea, yo lo que te diría es lo siguiente: el presidente lo único que puede decir es: déjame de joder, Alberto. O vos no te das cuenta que el vicepresidente que tenés lo acaban de proscribir. O el día que ella dijo lo que dijo en su despacho como vicepresidente de la República, el tipo estaba viendo Netflix. Digo, estamos en un hecho muy concreto. Aparte de todo eso, la intentaron matar. Entonces no es solamente el tema de estamos discutiendo una candidatura, fulano de tal, bueno, tiene una sentencita y andás a ver cómo es que se cumple. No, estamos jugando el destino de este país. Y más allá de Cristina Fernández, porque si la hubieran suprimido físicamente, hoy Alberto Fernández se queda a vivir en la Antártida. Bueno, Argentina resumiendo un poco, Máximo Kirchner tuvo una frase que parece muy simplonga para entender, pero que me parece que resume lo que estaba diciendo el doctor Ubeira, que es: antes tenían los tanquecitos, ahora tienen los juececitos, ¿no? Para hacer exactamente lo mismo y mantener el poder real que siempre quiere mantener con estos dos modelos de países, que es la clase obrera, los trabajadores muertos de hambre y ellos quedándose con los recursos naturales de nuestro país. Ni más ni menos. Argentina con proscripciones ha sido inestable siempre, políticamente. 18 años de proscripción, 10 presidentes, de Perón a Perón. Y no es casualidad que en este marco de proscripciones, un bando, no sé cómo se llama, un folleto, decía: sin Cristina hay peronismo, sin peronismo hay Argentina. Más camino hacia la proscripción que eso, más obvio. Milman, no que un panfleto, Milman lo presentó eso. Bueno, por eso, ahí ese es el camino de la proscripción. Ahora, ¿qué impacto imaginar? No estoy diciendo que vaya a pasar, pidió pero ¿qué impacto político podría llegar a ser que ningún precandidato del Frente de Todos se presente, ¿no? Como candidato, hasta tanto se resuelva esta situación. Eso sería forzar una situación, ¿no? Y bueno, eso fue lo que hizo históricamente durante hasta 1912 el radicalismo, que no se presentaba en elecciones. Hasta las garantías del voto. La ley voto Peña, que no fue de voto universal porque no votaban las mujeres. ¡Esa! Como aprende mi compañera Lili, Bien, Pedro, bien, ahí, bien. Pero quiero decirle que nos quedan unos segundos nada más. Casi universal. Casi universal. Medio universal, la mitad del... La mitad del universo. Perdón, antes que termines, es un segundo nada más. Es tan importante el tema de la madre de Plaza de Mayo y lo que fue el combate
con respecto al tema de la dictadura y el logro de la vuelta a la democracia y lo mal pagado que le pagaron con las leyes de evidencia de vida y punto final que hubo que de alguna manera revertir, que en verdad el compromiso de las mujeres hace que yo en mi caso no las tengo ahí arriba por varios motivos. En primer lugar porque tengo 4 en casa, pero lo que quiero decir es que mi madre también. Pero lo que quiero decir es que la democracia en la República Argentina no se le debe a los hombres. Por eso digo que tiene madres y abuelas y no padres. Cuando Sí. hablan del Un padre y de la librito democracia. que tiene que ver con esto, la lucha de los trabajadores de Mercedes-Benz y los 10 desaparecidos que hubo en la empresa A ver, Mercedes-Benz. ahí, Pedro. Se lo vamos a regalar acá al... No te muevas tanto, pero ahí también. ¿Cómo te reís? ¿Cómo te burlás de mi torpeza chacarera frente a la televisión? No, señor, no me trata de porteño, ¿viste? Bueno, nos tenemos que despedir. Quiero agradecerles a todos. Julián, la verdad es para que, vos. Bueno, muchísimas gracias. El programa ha sido ampliamente seguido. Hemos ganado nuevamente. Si les interesa, a todos les interesa un poquito Sí, el número. señor. Así que agradecemos muchísimo a todos ustedes, quienes están allí del otro lado. Yo no soy competitivo. No, todos somos competitivos. Pero la verdad es que para mí representa un orgullo enorme estar en este programa, todos los temas que se han tratado, la profundidad en la cual se ha discutido en esta mesa. Y bueno, espero verlos el próximo domingo, ¿les parece? ¡Ay, qué susto! Ay, ¿El no, próximo domingo? Nos vemos el próximo domingo. Era la gran duda. ¡Ay, qué susto!